Era mediados de enero, y el salón de baile estaba lleno cuando la anciana se puso de pie. 120 invitados habían acudido a esa finca junto al lago en Lake Forest, al norte de Chicago, para ver a Dante Ferraro anunciar su compromiso. Hombres que dirigían puertos y sindicatos de la construcción, abogados, políticos, el tipo de gente a la que no se invita 2 veces a ningún sitio. A los 37 años, Ferraro era el tipo de hombre que podía silenciar una habitación con solo entrar en ella. A su lado estaba su futura esposa, de 31 años, hermosa, rica, sonriendo para las cámaras, y en la mesa principal se sentaba su madre, Rosalind, de 71 años, una mujer que algunas mañanas no podía recordar en qué año estaba. A todos en esa sala se les había dicho que la vigilaran esa noche. Nadie pensó en mirar a la joven que llevaba la bandeja. Tenía 27 años, una sirvienta con un uniforme que no era suyo, y había pasado 7 meses en esa casa aprendiendo que lo más seguro que una persona podía ser era invisible. Así que cuando Ferraro levantó su copa, ella mantuvo la vista baja y siguió moviéndose. Entonces su madre empujó su silla hacia atrás. Se alejó de la mesa principal, pasó junto a los senadores, los abogados, su propio hijo, y se detuvo en medio de ese salón de baile frente a la chica de la bandeja. Y empezó a llorar. «La quiero a ella», dijo Rosalind lo suficientemente alto como para que todos los invitados lo oyeran. «La quiero a ella como mi nuera». La bandeja cayó al suelo. 120 personas se giraron a la vez. La sonrisa de la novia se partió por la mitad. Y Dante Ferraro, un hombre al que nunca en su vida habían tomado por sorpresa, se quedó de pie en ese escenario y no dijo una palabra porque estaba mirando las manos de su madre, agarrando la manga del uniforme de una sirvienta como si fuera lo único real que quedaba en la habitación. Y porque en algún lugar detrás de sus costillas algo se acababa de volver muy frío. Su madre olvidaba nombres, olvidaba caras, había olvidado a su propio hijo 2 veces ese año. Entonces, ¿por qué nunca, ni una sola vez, había olvidado a esta chica? Si esta historia te atrapa, dale al botón de me gusta y compártela con alguien que quiera escucharla esta noche. Suscríbete para no perderte lo que sucede a continuación. Realmente nos ayuda a seguir trayendo estas historias. Ahora, retrocedamos 7 meses hasta la noche en que una mujer sin nada cruzó esas puertas por primera vez. 7 meses antes, en una tarde a mediados de junio, Elena Novak estaba arrodillada en el pasillo del 4º piso de un edificio de oficinas en Annandale, limpiando una mancha de café que alguien había dejado allí 3 horas antes, sin siquiera molestarse en recoger el vaso de papel. Había estado allí desde las 6 de la mañana. A las 7 de esa tarde, tomaría el autobús número 56 a tiempo para su turno de noche en la lavandería de la calle Belmont, donde se quedaba doblando sábanas de hotel hasta las 2 de la madrugada, para luego regresar al apartamento de una habitación, dormir 4 horas y empezar todo de nuevo. Había vivido así durante 6 meses, desde el funeral. No era porque no entendiera que estaba destruyendo su propia salud. Lo entendía perfectamente. Había completado 3 años de la escuela de enfermería en una universidad pública de la ciudad, y todavía podía recordar el capítulo entero sobre los efectos de la privación prolongada del sueño en el sistema nervioso. Simplemente no tenía otra opción. Su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal mientras escurría el trapo. Miró el nombre en la pantalla y lo dejó sonar 2 veces más antes de contestar, porque ya sabía de qué se trataría la llamada. El hombre al otro lado era un cobrador de deudas del hospital. Su voz cortés, de la manera ensayada de alguien que recita palabras que ha memorizado. Y repitió la cifra que Elena conocía tan bien que ya no sonaba como un número. Sonaba como un nombre, $190,000. Ella hizo la misma pregunta que había hecho 4 veces en 4 meses, si había algún programa de asistencia financiera que no hubiera solicitado. Y él le dio la misma respuesta que le había dado 4 veces, que esos programas eran para pacientes, y ella no era la paciente, era la confiadora. Ahí era donde todo se detenía siempre. 4 años antes, cuando su madre fue ingresada por primera vez en el hospital y alguien deslizó los papeles por el mostrador de admisiones.
Elena tenía 23 años y llevaba su bata de estudiante de enfermería, y nadie le explicó que la firma en la segunda línea no era una mera formalidad administrativa. Era una promesa personal de que si la paciente no podía pagar, ella lo haría. Firmó porque su madre estaba luchando por respirar en una camilla a unos 10 pies de distancia. Y le dijeron que si no firmaba, el proceso de admisión se retrasaría. Un año después, cuando la enfermedad progresó hasta el punto de que no podía seguir en la escuela y cuidar a su madre al mismo tiempo, garantizó la plaza de su madre en un centro de cuidado de la memoria en el lado oeste de la ciudad, y firmó de nuevo. Luego se retiró del semestre de primavera de su tercer año, diciéndose a sí misma que volvería después de un año. Nunca lo hizo. El Alzheimer de inicio temprano no le daba a nadie un año. Se llevaba todo, pieza por pieza, en un orden que nadie podía predecir. Y la parte más cruel no eran las noches en que su madre la llamaba por el nombre de una antigua compañera de clase, que había muerto hacía mucho tiempo. La parte más cruel eran las tardes en que su madre todavía estaba completamente lúcida y sabía que se estaba perdiendo lentamente a sí misma. Cuando sostenía la mano de su hija y se disculpaba por convertirse en una carga, Elena había aprendido a decirle que no había ninguna carga, y lo había dicho tantas veces que ya no sabía a cuál de las dos estaba tratando de consolar. La llamada terminó con la promesa de que la contactarían de nuevo la semana siguiente. Elena guardó el teléfono en su bolsillo, terminó de limpiar la mancha de café, luego se sentó en la escalera de emergencia y abrió el sobre que había metido en su mochila esa mañana y que había evitado abrir deliberadamente. Dentro estaba el aviso de la matrícula de otoño del colegio comunitario, donde Tomás estaba en su segundo año. Su hermano menor tenía 19 años y estudiaba ingeniería, y durante los últimos 6 meses había tomado turnos extra en una tienda de repuestos de automóviles sin decírselo. Elena lo había descubierto solo cuando vio su uniforme colgado de una silla para secarse. Se había quedado helada durante un buen rato, no porque estuviera enojada, sino porque entendió que si las cosas seguían así, él abandonaría los estudios para la primavera siguiente, y entonces trabajaría en 3 empleos a la vez, tal como lo había hecho su padre años atrás, y el círculo se cerraría exactamente como lo había hecho para la generación anterior. Dobló el aviso, lo guardó en su mochila, y en ese preciso momento su teléfono vibró por segunda vez. Esta vez era la agencia de personal donde había presentado una solicitud en abril y casi la había olvidado. La mujer al otro lado habló de manera clara y sin preámbulos. Una familia en Lake Forest necesitaba una cuidadora residente para una mujer mayor con demencia, junto con algunas tareas del hogar. El puesto requería vivir en la propiedad 6 días a la semana con una habitación privada proporcionada. Elena preguntó por el salario y la mujer mencionó una cifra que la hizo pedir que se la repitiera. Era aproximadamente 4 veces el ingreso total que Elena ganaba actualmente con sus 2 trabajos combinados. Permaneció en silencio el tiempo suficiente para que la mujer añadiera que había ciertas condiciones. La solicitante tendría que firmar un acuerdo de confidencialidad. No podía decirle a nadie dónde trabajaba. No podía llevar amigos o familiares a la casa. Y había una condición final que la agente leyó con la misma voz uniforme, como si fuera la cosa más ordinaria del mundo. A la solicitante no se le permitía hacer ninguna pregunta sobre los negocios de la familia. Elena preguntó por qué. La mujer al otro lado guardó silencio durante exactamente 2 segundos. Luego dijo que si Elena necesitaba hacer esa pregunta, quizás el puesto no era adecuado para ella. Elena se miró las manos, los dedos agrietados por los productos químicos de limpieza. Luego pensó en la cifra de 190,000 y luego en el uniforme de la tienda de repuestos colgado de la silla. Dijo que aceptaría el trabajo. 2 días después, en una pequeña oficina en el centro, firmó 4 documentos que solo tuvo tiempo de hojear y uno que leyó con atención, el que establecía que cualquier incumplimiento de la confidencialidad resultaría en el despido inmediato. Firmó en la última línea junto al nombre Novak, y nadie en esa sala pareció saber lo que ese nombre significaba. El coche de la agencia de personal la dejó frente a la puerta a las 9 de la mañana del lunes, y lo primero que Elena notó
fue que la puerta no se abría automáticamente. Había 2 hombres dentro de la caseta de guardia. Uno salió y le preguntó su nombre, mientras que el otro se quedó donde estaba, sin apartar la vista de la bolsa de lona que ella llevaba. El primer hombre habló por su radio, le leyó su nombre a alguien al otro lado, esperó la confirmación y solo entonces presionó el botón. La puerta se deslizó lentamente. Elena caminó por el camino de grava, y en el trayecto contó 3 coches aparcados al borde del terreno. Los 3 eran de color oscuro, y ninguno tenía matrícula. No se detuvo a mirar. Años de trabajar en casas ajenas le habían enseñado que lo más peligroso en una casa desconocida no era lo que veías, sino dejar que la gente viera que estabas mirando. La mujer que la recibió en la entrada lateral tenía unos 58 años, con el pelo recogido en un moño pulcro y una tabla con papeles en las manos. Se presentó como Margaret Hale, la ama de llaves de la familia, y no le ofreció la mano. Simplemente miró a Elena de pies a cabeza una vez, luego dijo que leería las reglas una sola vez y esperaba no tener que repetirlas nunca. Elena dejó su bolsa a sus pies y dijo que estaba escuchando. Primero, siempre que hubiera invitados en la casa, los miembros del personal no tenían permitido iniciar una conversación con ellos. Ni saludos, ni cortesías, ni responder preguntas de ningún tipo, excepto para indicar dónde estaba el baño. Si un invitado le hablaba, debía bajar la cabeza y seguir caminando. Segundo, toda el ala este de la casa, incluyendo el estudio y las 2 habitaciones contiguas, estaba prohibida. No debía limpiar allí, llevar comida allí, ni llamar a ninguna de las puertas. Si el dueño necesitaba algo de esa parte de la casa, saldría a buscarlo él mismo. Tercero, y Margaret hizo una pausa aquí, bajando la tabla para poder mirar directamente a la cara de Elena. Los teléfonos personales no estaban permitidos en el segundo piso. No debían guardarse en un bolsillo ni ponerse en silencio. Debían dejarse abajo. Había un armario con llave al pie de las escaleras para ese propósito. Elena preguntó si se le permitiría usar su teléfono durante sus descansos. Margaret dijo que sí, en la planta baja o afuera en el jardín, donde quisiera, pero nunca en el segundo piso. No había excepciones, ni siquiera en una emergencia. Si había una emergencia, debía usar el teléfono fijo de la cocina, y Margaret señaló el teléfono montado en la pared junto a la puerta de la despensa. Elena siguió la dirección de su mano y memorizó su ubicación, sin saber que 7 meses después, ese teléfono sería lo único que se interpondría entre una anciana y algo terrible. Cuarto, continuó Margaret, y esta era la regla más importante. Elena no debía hacer preguntas. No debía preguntar quién acababa de llegar, quién acababa de irse, por qué alguien se había quedado a dormir, o por qué había ruidos a las 3 de la mañana. Si oía algo mientras trabajaba, debía comportarse como si no lo hubiera oído. Si veía algo, debía comportarse como si no lo hubiera visto. Solo hizo una pregunta. Si la anciana necesitaba ser llevada a un médico, ¿a quién debía notificar? Margaret asintió, como si esa fuera la primera pregunta correcta que Elena había hecho. Luego dijo que Elena debía informarle a ella, y solo a ella. Después, llevó a Elena a un recorrido por la casa. Mientras caminaban, Elena contó una cámara al final de cada pasillo, incluido el corredor que llevaba a la lavandería y el pasaje entre la cocina y la despensa. No había cámaras en la habitación privada de la anciana. Eso, pensó Elena, era al menos un pequeño acto de decencia. No preguntó por qué una casa necesitaba tantas cámaras. No preguntó por qué los 3 coches de afuera no tenían matrícula, o por qué los 2 hombres en la puerta llevaban abrigos gruesos en pleno junio. Simplemente notó estas cosas, las organizó en su mente y entendió que lo que fuera que hiciera esta familia no era el tipo de cosa que se registraba en sus declaraciones de impuestos. Luego pensó en la cifra de $190,000 y siguió caminando detrás de Margaret. Estaban pasando por el pasillo principal justo cuando un hombre salió del ala este. Margaret se detuvo de inmediato y retrocedió medio paso, y Elena siguió su ejemplo sin que se lo dijeran. El hombre tenía unos 37 años,
sostenía un teléfono, pero no hablaba por él. Y se detuvo cuando vio a una extraña en la casa. Margaret dijo que esta era la nueva cuidadora. Él no preguntó el nombre de Elena. La miró durante exactamente 3 segundos. Y en esos 3 segundos, Elena tuvo la inconfundible sensación de que había sido leída de principio a fin como una página sobre un escritorio. Luego se dio la vuelta y continuó hacia las escaleras sin decir una palabra, sin asentir, ni ofrecer un saludo. Margaret esperó hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció por completo, antes de continuar con la misma voz uniforme, diciendo que él era el señor Ferraro, y que Elena rara vez necesitaría hablar con él. Esa tarde, mientras Elena subía su bolsa a su habitación en las dependencias del servicio, se encontró con un hombre más joven al pie de las escaleras, de unos 29 años, que parecía estar esperando a alguien. La vio luchando con la bolsa en la puerta, se adelantó para mantener la puerta abierta para ella, y luego le dijo que había café recién hecho en la cocina todo el día. Nadie cobraba por él, y si alguna vez se perdía, podía preguntarle. Su nombre era Nico. Fue la primera cosa amable que alguien le había dicho a Elena desde que cruzó esa puerta. Ella le dio las gracias, cerró la puerta de su habitación, se sentó en el borde de la cama y comenzó a contar hacia atrás el número de meses que necesitaba soportar allí. Margaret la llevó arriba a las 4 de esa tarde y se detuvo ante la última puerta al final del pasillo. Luego le dijo a Elena algo que había guardado deliberadamente hasta el último momento. La señora Ferraro había despedido a 4 cuidadoras en los últimos 10 meses, y la que más había durado se había quedado 13 días. Elena preguntó por qué las habían despedido. Margaret dijo que no lo sabía porque la señora Ferraro nunca daba una razón. Simplemente miraba a una persona por un momento. Le decía que se fuera y nunca cambiaba de opinión. Luego Margaret llamó 2 veces y abrió la puerta sin esperar respuesta. La mujer sentada en el sillón junto a la ventana tenía 71 años, con la espalda recta y las manos apoyadas en los brazos del sillón, y giró la cabeza antes de que Margaret tuviera tiempo de decir nada. Miró a Elena de pies a cabeza, exactamente de la misma manera que su hijo la había mirado en el pasillo principal esa mañana, y luego le dijo que se fuera. Margaret comenzó a explicar que Elena era la nueva cuidadora y que tenía cualificaciones, pero la señora Ferraro la interrumpió, diciendo que no había preguntado qué cualificaciones tenía la chica. Le había dicho que se fuera. Margaret se volvió hacia Elena con la expresión de alguien que ya había presenciado esta escena 4 veces. Elena no se movió, no sonrió, no suavizó su voz, ni se acercó. Simplemente se quedó en el umbral y dijo que sí, que se iría, pero que se sentaría en el pasillo. Y si la señora Ferraro necesitaba algo, podía llamarla. Luego se fue. Cerró la puerta, sacó la silla de madera del pasillo y se sentó. Margaret la observó durante un largo momento. Luego bajó las escaleras. Elena se sentó allí durante 4 horas. No llamó a la puerta ni una sola vez. A las 8 de esa noche, la puerta se abrió y la señora Ferraro estaba allí con una mano apoyada en el marco, preguntando qué hacía Elena allí. Elena dijo que estaba esperando. La mujer preguntó a quién esperaba. Elena dijo que la estaba esperando a ella. La señora Ferraro la miró fijamente durante un largo rato y no había nada ausente o desenfocado en su mirada. Había algo tan afilado como un cuchillo. Luego le dijo a Elena que no se imaginara que era la primera persona que pensaba en sentarse fuera de la puerta. Elena dijo que no se lo imaginaba. La mujer retrocedió hacia la habitación y dejó la puerta abierta. Así fue como Elena entró en esa habitación por primera vez. Los siguientes 3 días pasaron en un estado que Elena llamó en privado una tregua. La señora Ferraro no le dirigió más de 5 frases al día, pero tampoco la despidió. A última hora de la tarde del 4.º día, estaba sentada en su lugar habitual cuando se giró y le preguntó a Elena si alguien lo había llamado porque él había dicho que estaría en casa antes de la cena. Elena sabía que el marido de la señora Ferraro había muerto 6 años antes. Margaret se lo había dicho el primer día, junto con instrucciones de que si la anciana lo mencionaba, Elena debía decirle suavemente que estaba de viaje. Elena no dijo que estaba de viaje.
No dijo que estaba muerto. Y no le dijo que había hecho la misma pregunta el día anterior. En cambio, hizo una pregunta diferente. Le preguntó qué le gustaba beber. La señora Ferraro parpadeó y su expresión se suavizó ligeramente. Luego dijo, café, muy fuerte, sin azúcar, y que siempre se quejaba de que nadie en esa casa sabía cómo hacer una taza de café decente. Elena bajó y preparó 2 tazas. Las subió, colocó una frente a la señora Ferraro y la otra frente a ella en la mesita. Luego se sentó en su propia silla en la esquina de la habitación y no dijo nada más. La señora Ferraro miró fijamente la segunda taza de café durante un largo rato. No bebió. No hizo otra pregunta sobre su marido en el resto de la noche. Cuando la oscuridad se había asentado por completo afuera, dijo sin mirar hacia Elena que las 4 cuidadoras anteriores le habían dicho que él estaba muerto, y lo habían dicho con la voz que la gente usa cuando explica algo a un niño. Elena dijo que sabía que él había muerto. La señora Ferraro dijo que ella también lo sabía. La mayor parte del tiempo lo sabía. La peor parte no era olvidar, era que alguien la corrigiera en el mismo momento en que olvidaba. Al día siguiente, Elena subió una pequeña grabadora de voz de mano que había comprado con un adelanto de su salario en una tienda de electrónica cerca de la parada del autobús. La colocó sobre la mesa, le mostró a la señora Ferraro el botón rojo y le dijo que si había algo que quisiera recordar, podía presionarlo y hablar en la grabadora, y nadie escucharía a menos que ella les diera permiso. La señora Ferraro la cogió y la examinó. Luego preguntó si Elena pensaba que ella era el tipo de persona que necesitaba tal cosa. Elena dijo que pensaba que todo el mundo necesitaba un lugar para guardar las cosas que no quería perder. La señora Ferraro la dejó sobre la mesa junto a la lámpara y no dijo nada más. Esa tarde, de repente mencionó el pastel de ricota y almendras, el que su madre hacía para cada día festivo cuando era una niña en el barrio de Taylor Street, y dijo con una voz casi de reproche que nadie en esa casa sabía cómo hacerlo. Elena preguntó si la receta se había escrito alguna vez. La señora Ferraro dijo que no podía recordar. Elena bajó al almacén del sótano y pasó casi 2 horas buscando en cajas de cartón llenas de viejas pertenencias antes de encontrar una caja de galletas de lata. Dentro había tarjetas de recetas escritas a mano, con tinta azul desvaída, con italiano mezclado con el inglés. Subió la caja. Esa noche, las 2 mujeres bajaron a la cocina. La señora Ferraro se paró junto a la isla y nombró cada ingrediente como si lo estuviera recitando de memoria. Ricota, almendras molidas, ralladura de limón. Luego se detuvo. Permaneció en silencio durante bastante tiempo. Elena no la apremió. Simplemente cogió la canela y la vainilla, colocó los 2 frascos uno al lado del otro donde la señora Ferraro pudiera verlos y luego se dio la vuelta para lavar los platos. Detrás de ella, la señora Ferraro dijo, «Oh sí, canela y vainilla. Por supuesto vainilla». Elena dijo, «Sí, por supuesto». El pastel salió del horno casi a las 11 de esa noche. La señora Ferraro comió un trozo, se sentó en silencio durante un largo rato, y luego dijo que estaba casi bien. Elena dijo que la próxima vez estaría más cerca. La anciana la miró y dijo que la chica no debía imaginarse que eso significaba que se le permitiría quedarse. Pero a la mañana siguiente, cuando Margaret subió y le preguntó si necesitaba a alguien más, la señora Ferraro dijo que no. 6 días después de que hornearan el pastel, Margaret llamó a la puerta de Elena cerca de la medianoche y dijo que el dueño quería verla en su estudio. Elena preguntó qué había pasado. Margaret dijo que ese era exactamente el tipo de pregunta que le había advertido a Elena que nunca hiciera. Luego se dio la vuelta y se fue. Elena se puso la chaqueta de nuevo, bajó las escaleras y se detuvo en la entrada del pasillo que conducía al ala este, el área a la que le habían ordenado que nunca entrara. La puerta del estudio estaba ligeramente abierta. Dentro, el hombre estaba sentado detrás de su escritorio con una pila de papeles, y no levantó la vista cuando ella entró. Simplemente le dijo que se sentara, y Elena tomó la silla frente a él, apoyando ambas manos en su regazo. Terminó de escribir una última línea, guardó su pluma y solo entonces la miró. Dijo que su madre nunca había mantenido a nadie más de 13 días, y hoy era el 11º de Elena.
Elena no supo cómo responder, así que no dijo nada. Él abrió un cajón, sacó un sobre grueso, lo colocó sobre el escritorio y lo empujó hacia ella. Luego dijo muy claramente que quería saber lo que decía su madre. Todo. A quién mencionaba, qué recordaba, qué olvidaba y con quién hablaba cuando había invitados en la casa una vez a la semana o antes, si sucedía algo inusual. El dinero en el sobre era un pago aparte fuera de su contrato y nadie necesitaba saberlo. Elena miró el sobre, pero no lo alcanzó. Dijo que le diría lo que decía su madre, porque eso era algo que cualquier cuidador debería hacer por la familia de un paciente, pero no aceptaría dinero por ello. Él preguntó por qué. Ella dijo que si lo tomaba, entonces cada vez que abriera la boca, ambos se preguntarían si estaba hablando por su madre o por el sobre. Él se reclinó en su silla, y por primera vez en la conversación, realmente la miró en lugar de evaluarla. Dijo que nadie en esa casa había rechazado nunca su dinero. Elena dijo que no lo estaba rechazando. Simplemente estaba proponiendo otro acuerdo. Luego continuó, diciendo que haría lo que él pedía. Pero tenía una condición. Él levantó una ceja, y ella la expuso con la misma voz, tranquila que podría haber usado para leer una línea de un contrato. Él tenía que estar preparado para creerle a su madre el día que Elena bajara con algo que sonara imposible. Porque si tenía la intención de creer solo las cosas que le convenían, entonces no tenía sentido que Elena informara nada en absoluto, y él podría ahorrarles el tiempo a ambos. La habitación quedó en silencio. Fuera de la ventana se oyó el sonido de neumáticos crujiendo sobre la grava mientras alguien llegaba tarde a casa. Luego, el ruido se desvaneció por completo. Él no estaba enojado. Lo aterrador era que no estaba enojado en absoluto. Simplemente se quedó allí sentado. Y Elena tuvo la sensación de que acababa de poner la mano sobre la superficie de un agua que estaba perfectamente quieta e inimaginablemente profunda. Finalmente, él dijo que ella estaba negociando con él en su propia casa. Después de solo 11 días de trabajo, Elena dijo que no estaba negociando por sí misma. Estaba negociando por su madre. Luego añadió, con la voz aún no más alta que antes, que debía $190,000. Estaba durmiendo en una habitación que no le pertenecía, y él podía echarla a la mañana siguiente. Así que, en verdad, no tenía nada que perder en esa conversación. Él la miró durante mucho tiempo, luego retiró el sobre hacia sí mismo, lo devolvió al cajón y dijo que podía volver a su habitación. Elena se levantó, caminó hacia la puerta, y él la llamó por su nombre por primera vez. Le preguntó si su madre lo mencionaba alguna vez. Elena se detuvo, se dio la vuelta y dijo que sí. El martes, le había contado a Elena sobre la vez que se rompió el brazo a los 8 años después de subirse al techo del cobertizo, y se había reído mientras contaba la historia. Elena no añadió que media hora después, su madre había preguntado cuándo volvería su hijo a casa. Él asintió apenas perceptiblemente, luego bajó la vista hacia la pila de papeles. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Dante Ferraro permaneció inmóvil en esa habitación durante un buen rato, pensando en una noche de otoño 3 años antes. Cuando el teléfono sonó a las 2 de la mañana, y un policía estatal al otro lado preguntó si era pariente de una anciana llamada Rosalind Ferraro, la habían encontrado caminando descalza por el arcén de la Interestatal 94, a 11 millas de casa, sin cartera ni identificación, vistiendo solo una bata delgada. Cuando Dante llegó, ella estaba sentada en la parte trasera del coche patrulla, envuelta en una manta que uno de los oficiales le había dado. Él abrió la puerta del coche, se arrodilló frente a ella y la llamó por el nombre que había usado durante 34 años. Ella lo miró durante un largo rato con perfecta cortesía y le preguntó quién era. En su vida, Dante Ferraro había hecho temblar a hombres adultos simplemente entrando en una habitación. Esa noche, en el arcén de la autopista, no supo qué hacer con sus manos. Se quitó el abrigo y lo envolvió alrededor de los hombros de su madre, y mientras lo hacía, entendió algo que nunca antes se había visto obligado a enfrentar. Había cosas que no se podían comprar, no se podían someter con amenazas, y no podían ser arregladas por nadie en toda su organización. Apagó la lámpara del escritorio y se sentó en la oscuridad un rato.
Las palabras de la chica permanecieron intactas en su mente, y lo que le preocupaba no era que ella se hubiera atrevido a decirlas, era que no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. Para el tercer fin de semana, Margaret anunció que habría invitados para la cena del sábado por la noche y le recordó a Elena que recordara la primera regla. Elena preguntó si debían bajar a la señora Ferraro, y Margaret dijo que sí. Se sentaría a la mesa porque el dueño lo había pedido. Los invitados llegaron a las 7. La mujer tenía 31 años, hija de una familia de bienes raíces cuyo nombre Elena había visto en letreros de construcción a lo largo de la ribera, y entró en la casa con la actitud de alguien ya acostumbrado a pensar que pronto la poseería. Fue directamente hacia la señora Ferraro, se inclinó para besarle la mejilla y la llamó mamá. El segundo invitado era un hombre de unos 41 años con cabello entrecano, a quien Nico se dirigió en voz baja como señor Kane, cuando le abrió la puerta. En la cocina, Margaret explicó brevemente que él era Victor Kane, que había trabajado con el dueño durante 15 años y que era la única persona fuera de la familia a la que se le permitía entrar en el ala este. La cena duró 2 horas. Elena entraba y salía del comedor sirviendo la comida, observando sin parecer observar. Sienna Blake fue extremadamente atenta con la señora Ferraro. Cortó la carne en el plato de la anciana en trozos pequeños antes de que la señora Ferraro tuviera la oportunidad de coger su cuchillo. Le recordó que bebiera agua y apartó la porción de pastel con almendras porque, como explicó, mamá no podía comer frutos secos duros. La señora Ferraro dijo que había estado comiendo almendras desde que tenía 4 años. Sienna sonrió y dijo que lo sabía, pero las cosas eran diferentes ahora, mamá, y habló con una voz tan suave que nadie en la mesa pareció encontrar nada malo en ello. Luego se volvió hacia Dante y comenzó a hablar de la boda, de cómo septiembre junto al lago sería hermoso, pero octubre ofrecería mejor luz para las fotografías, y de aproximadamente cuántos invitados invitaría su familia. Dante escuchaba y asentía de vez en cuando, sin hacer promesas específicas. Victor Kane apenas habló. Le hizo una pregunta a la señora Ferraro sobre el viejo barrio de Taylor Street. Luego se sentó a escucharla hablar durante 10 minutos sin interrumpirla una sola vez, y cuando ella repitió algo que ya le había contado, él asintió como si lo estuviera escuchando por primera vez. Elena pensó que era el comportamiento más amable que había presenciado en esa mesa. Tomó una nota mental de ello, y luego lo olvidó. A las 9:30, Dante y Víctor entraron en el ala este. Elena llevó a la señora Ferraro a su habitación, regresó a la cocina para limpiar. Y mientras pasaba por el corto pasillo que conectaba la cocina con la sala de estar, escuchó la voz de Sienna. Estaba hablando con Margaret. Su voz era completamente diferente. No era más alta ni más aguda. Simplemente se había vuelto plana y práctica. El tono que la gente usa cuando discute sobre muebles. Le dijo a Margaret que todas las fotografías antiguas en los estantes de la sala de estar debían guardarse. Margaret preguntó si se refería a todas ellas. Sienna dijo, todas guardadas en un almacén, no tiradas. Luego añadió que la casa vivía en el pasado, que cada vez que la anciana veía una fotografía de su difunto esposo, comenzaba a preguntar cuándo volvería a casa, y nadie podía tratarla mientras eso siguiera sucediendo. Dijo que incluso el médico había aconsejado limitar cualquier cosa que causara desorientación. Elena se detuvo en la esquina. Se quedó perfectamente quieta, con el paño de limpieza todavía en la mano, y continuó escuchando. Sienna dijo que no era una mala persona. Simplemente era la única persona en esa casa dispuesta a decir la verdad. Dante se estaba engañando a sí mismo. Esa casa no era un centro médico. No había personal capacitado de servicio por la noche, ni botón de llamada de emergencia, ni nadie capaz de manejar la situación si la señora Ferraro se caía en el baño a las 3 de la mañana. Había instalaciones especializadas, las mejores del estado, donde la lista de espera era de 2 años. Pero la familia Blake tenía contactos. Esos lugares tenían procedimientos, médicos de guardia y todo lo que una persona en su condición necesitaba. Mantenerla allí no era amor. Era egoísmo disfrazado para parecer hermoso. Margaret no dijo nada. Sienna continuó, diciendo que no sacaría el tema con Dante todavía
porque él no estaba listo. Pero después de la boda, la conversación tendría que ocurrir, y esperaba que Margaret entendiera que cuando llegara el momento, Sienna necesitaría a alguien de su lado. Elena se quedó allí y se dio cuenta de que lo que la helaba no era lo que Sienna estaba diciendo. Era que cada frase era medio cierta. La casa realmente no tenía un botón de llamada de emergencia. Realmente no había nadie de servicio por la noche excepto Elena. Y si alguien grabara toda esa conversación y la reprodujera para un panel de 10 extraños, los 10 creerían que la mujer estaba preocupada por una anciana. Elena regresó por donde había venido y dio la vuelta por la puerta de la despensa para no tener que cruzar la sala de estar. Luego, regresó a la cocina y terminó de lavar los vasos. No le dijo a Margaret que las había escuchado. Tampoco lo escribió en ninguna parte. Solo llevaba 3 semanas trabajando allí. Debía $190,000 y entendía perfectamente la posición de alguien recién llegado a una casa donde todos ya habían elegido un bando. Esa noche, cuando subió para su última revisión, la señora Ferraro todavía estaba despierta. Preguntó si esa chica se había ido. Elena dijo que sí. La señora Ferraro guardó silencio por un momento. Luego dijo que la chica le había cortado la carne en su plato. Elena dijo que sí, que lo había visto. La anciana dijo que tenía 71 años, y que había manejado su propia vida durante 71 años, y que la peor parte no era ser tratada como una niña. Era que todos en la mesa habían visto cómo le arrebataban su dignidad, y nadie había dicho una palabra. Elena le subió la manta y le dijo que mañana ella misma se cortaría la carne. La señora Ferraro cerró los ojos y dijo, esta chica era más lista que las 4 que vinieron antes que ella. Pasaron 4 meses en un ritmo que Elena aprendió gradualmente de memoria, y a mediados de octubre, la señora Ferraro le había permitido llamarla Rosalind. El aire estaba seco esa tarde. El jardinero estaba podando la hilera de rosas a lo largo del camino sur, y Rosalind quería salir. Elena la bajó, la acomodó en el banco de piedra frente al invernadero, la cubrió con una manta ligera, y luego regresó a la cocina porque Margaret la había llamado. Estuvo fuera unos 20 minutos. Cuando volvió a salir, Rosalind seguía sentada exactamente donde Elena la había dejado, pero sus manos agarraban el borde de la manta, y no se giró cuando Elena la llamó por su nombre. Elena le preguntó si tenía frío. Rosalind dijo que no. Luego no dijo nada más durante todo el camino de regreso a la casa, y eso era inusual porque era una mujer que siempre hablaba. A las 7 de esa tarde, cuando Dante llegó a casa, Rosalind estaba sentada en la sala de estar y se levantó en el momento en que escuchó la puerta. Le dijo a su hijo que se sentara. Margaret estaba dejando la bandeja del té. Elena estaba de pie en la esquina, esperando para llevar a Rosalind arriba, y ambas mujeres se quedaron donde estaban porque Rosalind no les había pedido que se fueran. Rosalind dijo que había visto a Sienna en el invernadero esa tarde y que el otro hombre también había estado allí. El amigo de Dante, el señor Kane. Dante preguntó qué habían estado haciendo. Ella dijo que solo habían estado allí de pie hablando, nada más, y que no podía oír nada porque el cristal era grueso. Pero luego continuó. Su voz se ralentizó, y dijo que a la chica se le había caído un mechón de pelo sobre la cara, y él había levantado la mano y se lo había colocado detrás de la oreja. Rosalind dijo que lo había visto claramente. Dante no respondió de inmediato. Sacó su teléfono, abrió su calendario, se desplazó hacia abajo, luego levantó la vista y dijo que Víctor no había estado allí ese día. Había estado en Milwaukee desde la mañana con una reunión a las 10 y otra a las 2, y había enviado un mensaje 40 minutos antes diciendo que estaba de camino a casa. Rosalind dijo que sabía lo que había visto. La voz de Dante permaneció suave, sin el menor rastro de impaciencia, y fue esa misma suavidad la que hizo que el momento doliera. Él dijo, «Mamá, tal vez estás recordando la semana pasada. Víctor estuvo aquí ese día, solo has confundido la fecha». Rosalind guardó silencio durante varios segundos. Luego dijo con perfecta claridad que podría olvidar qué día de la semana era. Podría olvidar si había desayunado y podría olvidar el nombre de la chica que estaba en la esquina, aunque le tenía cariño, pero había vivido con un hombre durante casi 40 años.
Y no podía olvidar la forma en que un hombre tocaba a una mujer que no le pertenecía. Esas eran dos cosas diferentes, y su hijo debería saber la diferencia. Dante dejó su teléfono sobre la mesa. Por un momento, Elena lo vio dudar de verdad, y pensó que estaba a punto de hacer otra pregunta. Pero luego se levantó, se acercó, besó a su madre en la frente y dijo que le preguntaría a Víctor. Lo prometió. Luego le dijo a Margaret que la llevara arriba a descansar porque había pasado demasiado tiempo afuera ese día. Margaret se adelantó para tomar el brazo de Rosalind. Rosalind lo apartó y se levantó sin ayuda. Subió las escaleras sola con la espalda recta, mientras Margaret la seguía medio paso por detrás. Elena permaneció en la esquina. Llevaba 4 meses en esa casa. Había firmado un papel diciendo que no haría preguntas y no hablaría. Y entendía perfectamente que si abría la boca en ese momento, otra persona estaría en su lugar en 24 horas. No dijo nada. Dante cruzó al ala este y cerró la puerta detrás de él. Más tarde, cuando todo terminó, Elena todavía recordaría exactamente cómo se había sentido en ese momento. No era ira. Era un tipo de cansancio muy antiguo, la sensación de alguien que una vez estuvo en una clínica y escuchó a un médico hablarle a su madre con la voz reservada para los niños, y que había aprendido que había verdades que perdían su valor en el instante en que eran dichas por la persona equivocada. A las 11 de esa noche, Elena subió para su última revisión. Rosalind todavía estaba sentada erguida en la cama, la lámpara de noche encendida, sus manos descansando sobre la manta. Elena le preguntó si necesitaba agua. Rosalind no respondió a la pregunta. Extendió la mano y agarró la muñeca de Elena, apretándola con fuerza, y luego le preguntó si Elena le creía. Elena se quedó allí. Pensó en los últimos 4 meses que había pasado de pie afuera mirando hacia adentro. Pensó en la mano de Rosalind aferrada al borde de la manta esa tarde. Pensó en cómo Rosalind nunca había afirmado haber oído nada. Solo había dicho lo que había visto porque sabía que solo podía respaldar lo que sus propios ojos habían presenciado. Nadie que hubiera perdido la cabeza pondría un límite tan cuidadoso a su propio testimonio. Elena dijo que le creía. Rosalind no lloró. Simplemente asintió una vez y soltó la muñeca de Elena. Luego le preguntó si Elena sabía cuál era la peor parte. No era que él no le creyera, era que él le creía más de lo que estaba dispuesto a admitir ese día. Pero no se atrevía porque si le creía, tendría que hacer algo muy difícil. Elena le subió la manta y le dijo que descansara. La anciana volvió a agarrarle la muñeca, y esta vez habló más bajo, diciéndole a Elena que no le contara a nadie sobre esto, ni siquiera a Margaret. Elena preguntó por qué. Rosalind dijo que en esa casa había habido 2 personas a las que nadie estaba dispuesto a escuchar, y ahora había 2. Elena apagó la lámpara, cerró la puerta, y se quedó en el pasillo oscuro durante un largo rato. Solo había una pregunta en su mente. Si alguien ya había construido toda una tarde en Milwaukee, ¿cuánto tiempo atrás habían empezado a construirla? 9 días después de esa noche, el camión de mudanzas de Sienna Blake se detuvo frente a la entrada principal, y ella entró en la casa con la explicación perfectamente razonable de que la boda era solo en 3 meses y nadie podía planificar una ceremonia para 200 invitados por teléfono. Dante no se opuso. A la mañana siguiente, Sienna llamó a Margaret y a Elena al comedor, extendió una hoja de papel sobre la mesa y anunció que había buscado consejo profesional, y que a partir de entonces, la rutina diaria de mamá se ajustaría, el desayuno se retrasaría 1 hora, la cena se serviría 1 hora antes, la hora de dormir se fijaría a las 9, y las siestas de la tarde se eliminarían por completo, porque dijo, dormir durante el día interrumpía el ritmo nocturno del cuerpo. Elena dijo que los cambios repentinos en la rutina a menudo causaban agitación en personas con demencia y que si querían hacer ajustes, debían hacerlo gradualmente a lo largo de varias semanas. Sienna la miró, sonrió y le preguntó dónde había aprendido eso. Elena dijo que había estudiado enfermería durante 3 años. Sienna dijo 3 años, lo que significaba que no había terminado, y lo dijo sin el menor filo en su voz, casi como si simpatizara. Luego dobló el papel
y le dijo a Margaret que pusiera en práctica el nuevo horario al día siguiente. La semana siguiente, la enfermera de noche que había trabajado allí durante casi 2 años fue informada de que su contrato se terminaba debido a reducciones de personal, y su reemplazo fue una mujer recomendada por la familia Blake. Trabajaba en el turno de noche, hablaba muy poco, nunca comía con el personal de la casa y guardaba su propia llave del botiquín. Elena fue reasignada abajo a la cocina y la lavandería en un horario fijo. Y Sienna explicó delante de todos que esto era más justo para todos porque no se debía esperar que nadie realizara ambos trabajos. Añadió que la señorita Novak todavía podía subir a visitar a mamá cuando tuviera tiempo. Elena entendió exactamente lo que eso significaba. Había 22 escalones entre el segundo piso y la cocina, y durante las siguientes 3 semanas los subió 3 veces al día durante sus descansos, sin quedarse nunca más de 15 minutos cada vez, solo el tiempo suficiente para ver a Rosalind empezar a cabecear por las tardes y despertarse a horas en las que no debería haber estado despierta. En la 23ª noche, alrededor de las 3 de la mañana, un disturbio despertó a todo el piso. Elena saltó de la cama en su habitación en las dependencias del servicio y corrió escaleras arriba. Para cuando llegó, la puerta del dormitorio de Rosalind ya estaba abierta. La anciana estaba de pie en medio de la habitación descalza, con una mano agarrando el respaldo de una silla, llamando el nombre de su esposo en voz alta una y otra vez. Miró alrededor de la habitación donde había dormido durante 40 años y preguntó dónde estaba, quién la había llevado allí, y dijo que quería irse a casa. La enfermera de noche estaba en el umbral, sosteniendo un vaso de agua, y no hizo ningún movimiento para entrar. Al final del pasillo, la puerta del dormitorio principal se abrió. Sienna salió con el pelo recogido apresuradamente, miró la escena durante exactamente 3 segundos, y luego le dijo a la enfermera que se encargara de ello sin levantar la voz. Añadió que para eso se le pagaba a la gente. Luego volvió a entrar y cerró la puerta. El clic de la cerradura se escuchó claramente en todo el pasillo. La enfermera dejó el vaso de agua en la mesa fuera de la puerta y dijo que prepararía algo para calmar a Rosalind. Elena pasó a su lado, entró en la habitación y le dijo que lo dejara. No encendió la luz. Simplemente cerró la puerta para aislar el ruido del pasillo. Luego se sentó en el suelo con la espalda contra el pie de la cama, a unos 2 pasos de donde estaba Rosalind, y no extendió las manos. Con una voz normal, sin engatusarla ni calmarla, Elena dijo que hacía frío afuera y calor en la habitación, y que Rosalind podía permanecer de pie todo el tiempo que quisiera, porque Elena se sentaría allí mismo. Rosalind preguntó dónde estaba. Elena no le dijo que estaba en su propia casa. En cambio le preguntó cuántos escalones llevaban a la casa a la que Rosalind quería volver. Rosalind se detuvo. Dijo que había 3 escalones, que el del medio estaba agrietado, y que su padre siempre prometía repararlo. Elena preguntó quién solía sentarse en el escalón de arriba. Rosalind dijo que ella, junto con su hermana mayor. Elena le preguntó el nombre de su hermana. Rosalind dijo, Antonia. Luego comenzó a hablar de los veranos en Taylor Street, de su madre abriendo la ventana de la cocina y llamando a las 2 niñas para que entraran a comer. Mientras hablaba, su respiración se fue calmando gradualmente, y en algún momento, sin parecer darse cuenta, se sentó en el borde de la cama. Elena permaneció en el suelo. No repitió el nombre de nadie que hubiera muerto, y no dijo una sola frase que comenzara con la palabra pero. Cada vez que Rosalind repetía algo que ya le había contado, Elena le pedía un nuevo detalle de esa parte de la historia. Cerca de las 4:30, Rosalind dijo que estaba cansada. Elena la ayudó a acostarse y le puso la manta encima, y Rosalind le cogió la mano. Elena no la apartó. Volvió a sentarse en el suelo, apoyó la cabeza en el borde de la cama y dejó su mano dentro de la de Rosalind, con la intención de cerrar los ojos solo por un momento. A las 5:15, Dante Ferraro llegó a casa. Subió, caminó por el pasillo y vio que la puerta del dormitorio de su madre estaba ligeramente entreabierta. La empujó suavemente. Dentro, su madre dormía con la cara vuelta hacia el borde de la cama. En el suelo, la chica se había quedado dormida con la cabeza apoyada en el colchón,
y su madre todavía sostenía una de sus manos. La ventana estaba abierta, una rendija, y la habitación estaba fría. Se quedó allí de pie durante un largo rato. Luego se quitó el abrigo. Entró y lo colocó sobre los hombros de Elena. No despertó a ninguna de las dos. Salió, cerró la puerta muy suavemente detrás de él y bajó directamente. El abrigo fue doblado y colocado en la silla fuera de la puerta del estudio a la mañana siguiente, y nadie en la casa volvió a mencionarlo. 3 semanas después, a mediados de noviembre, Siena organizó una fiesta para celebrar el 71º cumpleaños de Rosalind. Contrató a un fotógrafo, invitó a unos 40 invitados, la mayoría amigos de la familia Blake y varias personas que Elena nunca había visto antes. Encargó flores de una tienda en Oak Street y pasó los 2 días anteriores repitiendo que mamá estaría muy feliz de que alguien finalmente hiciera un esfuerzo por ella. Elena le preguntó a Margaret si debían reducir el número de invitados. Margaret dijo que ya lo había sugerido. La fiesta comenzó a las 4 de la tarde. A las 4:20, Rosalind había comenzado a preguntar quiénes eran todas esas personas. A las 4:30, cuando el fotógrafo pidió a todos que se acercaran para una foto de grupo, y 3 extraños pusieron sus manos sobre los hombros de Rosalind al mismo tiempo, ella se apartó bruscamente y se levantó de su silla. La música, las voces, el tintineo de los vasos, todo se unió en una sola masa abrumadora. Rosalind dijo que quería volver a su habitación. Siena la tomó del codo y dijo, «Mamá, solo una foto más». Elena dejó su bandeja en una mesa auxiliar, se adelantó y le dijo a Siena que Rosalind necesitaba salir de la habitación, manteniendo la voz lo suficientemente alta como para que las dos la oyeran. Siena soltó su brazo. Elena se llevó a Rosalind, evitando el salón principal y llevándola por el pasillo de la cocina. No había nadie en la cocina. Elena le sacó una silla en la isla, le sirvió un vaso de agua, luego le cortó una porción separada del pastel de cumpleaños, el pastel que a nadie de afuera le había importado preguntar si a ella le gustaba, y se lo puso delante. Las manos de Rosalind todavía temblaban. Elena se acercó al viejo tocadiscos que había encima del aparador, algo que había notado durante su primer mes en la casa, pero que nunca había encendido. Buscó entre la pila de discos que había debajo, eligió uno y bajó la aguja. Una música antigua llenó la cocina. Una balada grabada en algún momento de los años 60, con el sonido ligeramente rasposo de una flauta. Elena volvió al fregadero y comenzó a enjuagar algunos vasos. Detrás de ella, alguien comenzó a cantar. Se dio la vuelta. Rosalind estaba sentada erguida en su silla, con las manos apoyadas en la mesa, los ojos fijos en el espacio vacío frente a ella, y estaba cantando. No se perdió ni una sola palabra, no vaciló ni una vez. Cantó todo el estribillo, luego continuó con la siguiente estrofa, cantando incluso las líneas que Elena, que la había oído olvidar el nombre de su propio hijo 2 veces esa semana, no había imaginado que aún pudieran existir en algún lugar de su mente. Elena se quedó inmóvil, con un vaso todavía en la mano. Fuera de la puerta de la cocina, Dante Ferraro se detuvo. Había estado buscando a su madre durante 10 minutos. No entró. Se quedó en el umbral con una mano apoyada en el marco de la puerta y escuchó la canción de principio a fin. Cuando el disco terminó y la aguja se levantó, Rosalind se volvió hacia Elena y dijo que su padre solía poner esa canción los sábados por la noche y que había sido un bailarín terrible. Elena dijo que sí. Dante se apartó del umbral y regresó al salón principal antes de que nadie pudiera verlo. 3 días después de la fiesta, Elena bajó al sótano para guardar los manteles, y mientras despejaba una esquina llena de cajas de cartón, descubrió una caja plana atada con una cuerda. Dentro había un vestido de novia que había amarilleado con el tiempo. La tela se había vuelto rígida, y el corpiño estaba insalvable, pero el encaje de ambas mangas permanecía intacto. Le preguntó a Margaret si alguien todavía tenía algún uso para el vestido, y Margaret dijo que había estado allí desde antes de que ella comenzara a trabajar en la casa. Elena pidió prestada una aguja e hilo y pasó 3 noches quitando el encaje y cosiéndolo en un chal de hombros lo suficientemente ligero como para que una mujer de 71 años
lo llevara todo el día sin sentir su peso, y lo suficientemente largo como para caer más allá de sus codos. El sábado por la mañana, Elena lo subió y lo puso en las manos de Rosalind sin explicar qué era. Rosalind lo levantó, se lo acercó a los ojos y permaneció en silencio durante mucho tiempo. En ese momento, Sienna pasó por la puerta. Se detuvo, miró el encaje y preguntó de dónde había salido. Elena dijo que lo había sacado del vestido que estaba guardado. Sienna entró en la habitación y dijo que el vestido pertenecía a la familia, que podría haber sido colocado en un marco de cristal o conservado para futuras generaciones, y que una empleada contratada que se tomara la libertad de cortarlo en pedazos era un acto de destrucción. Dijo que tendría que informárselo a Dante. Elena dijo que sí. Sienna preguntó si tenía idea de cuánto valía ese vestido. Elena dijo que no. Se oyeron pasos en el pasillo. Dante había estado allí de pie durante algún tiempo. Entró en la habitación, miró a Sienna, luego se volvió hacia su madre. Rosalind no participó en la discusión. Estaba sentada en su silla con el encaje extendido sobre ambas rodillas, trazando lentamente su borde con un dedo, siguiendo una curva y luego otra. Luego, sin mirar a nadie, dijo que recordaba cómo olía la iglesia ese día, el olor a velas y madera húmeda, porque acababa de dejar de llover. Dijo que había esperado en la entrada más de lo esperado, porque el camión que transportaba las flores había llegado tarde. Continuó, diciendo que tenía 19 años y estaba tan asustada que ni siquiera podía recordar con qué pie había dado el primer paso. La habitación quedó en silencio. Sienna abrió la boca para continuar. Dante levantó una mano unos centímetros sin volverse hacia ella, y ella se detuvo. Observó a su madre acariciar el encaje por un momento más. Luego dijo que el asunto del vestido estaba cerrado, y salió. No le dijo nada más a Elena y no miró en su dirección. Pero esa noche, cuando Elena subió la bandeja, vio que el chal de encaje había sido cuidadosamente doblado y colocado en la cabecera de la cama de Rosalind, en lugar de ser guardado en el armario. A principios de diciembre, la receta suplementaria de Rosalind fue enviada por el Dr. Kessler a la farmacia de Highwood, y Margaret le dijo a Elena que la recogiera antes de las 5 porque al día siguiente era domingo y la farmacia estaría cerrada. A las 4 menos cuarto, Elena bajó y preguntó por el conductor. Nico dijo que el coche se había ido desde el mediodía porque Sienna necesitaba ir de compras al distrito de la avenida Michigan y nadie sabía a qué hora volvería. Dijo que podía llevar a Elena, pero que tenía que permanecer de servicio en la puerta hasta las 6. Elena miró el reloj, dijo que estaba bien y caminó hasta la parada del autobús a casi 1 milla de la puerta principal. Nevaba intensamente, del tipo que los habitantes de Chicago llaman nieve húmeda. Y para cuando llegó a la mitad del camino, ambos pies estaban empapados. Había recorrido unas 2/3 partes de la distancia cuando unos faros brillaron detrás de ella. El coche redujo la velocidad y se detuvo a su lado. La ventanilla bajó. Dante Ferraro miró hacia afuera y no preguntó qué estaba haciendo. Simplemente le dijo que subiera. Elena dijo que estaba empapada. Él dijo que eso no era lo que había preguntado. Ella abrió la puerta trasera y él le dijo que se sentara delante. El coche estaba cálido. No puso música. Condujo hacia la carretera principal y le preguntó a dónde iba. Ella dijo que a la farmacia de Highwood. Él asintió y giró en esa dirección. Unos minutos después, le hizo una pregunta que ella no esperaba. Le preguntó por qué había aceptado este trabajo. Elena dijo que era por el sueldo. Él dijo que sabía lo del dinero. El intermediario le había contado sobre la deuda. Dijo que quería saber por qué había elegido este trabajo en particular, cuidar a alguien como su madre, cuando podría trabajar el mismo número de horas haciendo casi cualquier otra cosa sin tener que pasar la noche en casa de un extraño. Elena guardó silencio por un momento, mientras los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro con un ritmo constante. Luego dijo que ya había hecho este trabajo durante 4 años sin cobrar. Sin volverse a mirarlo, continuó diciendo que la gente a menudo pensaba que lo más terrible era ser olvidado. Dijo que eso no era lo más terrible,
Le contó sobre una tarde en la clínica, cuando su madre había estado sentada allí mismo, completamente alerta, con las manos en el regazo, y el médico se había vuelto hacia Elena y había comenzado a hablar de su madre en tercera persona. ¿Todavía podía comer? ¿Deambulaba a menudo? Necesitaría supervisión. Elena dijo que había sido ella esto y ella aquello durante 15 minutos en una habitación con 3 personas y ni una sola vez le había hablado a su madre. Elena dijo que su madre había oído cada palabra. De camino a casa, le había tomado la mano a Elena y le había preguntado si ahora se había convertido en un tema. Elena le dijo a Dante que ese fue el día en que solicitó poner sus estudios en pausa. No fue porque la enfermedad de su madre hubiera empeorado. Fue porque Elena se había dado cuenta de que si ella no estaba presente en esas habitaciones, no quedaría nadie para llamar a su madre por su nombre. Dante no dijo nada durante un largo tramo de carretera. A ambos lados había hileras de árboles desnudos con nieve adherida a sus ramas en parches desiguales. Luego dijo que 3 años antes se había sentado en una habitación como esa. Elena no preguntó nada más. Cuando llegaron a la farmacia, ella entró, recogió el medicamento, firmó y salió para encontrar el coche todavía aparcado donde lo había dejado, con el motor en marcha. De camino a casa, le hizo otra pregunta. Le preguntó si le tenía miedo. Elena pensó en los 2 hombres en la puerta, los coches sin matrícula, el ala este, y la forma en que Margaret retrocedía medio paso cada vez que él pasaba. Dijo que sí. Le dijo que le tenía miedo. Luego añadió que le tenía más miedo a la deuda. No lo dijo para complacerlo, sino porque era la verdad. Él podía despedirla en cualquier momento, y ella perdería un trabajo. Pero ese número la seguiría por el resto de su vida, y no le importaba cómo se sintiera. Él mantuvo los ojos en la carretera, y dijo que la mayoría de la gente que le tenía miedo mentía al respecto. Elena dijo que no tenía ninguna razón para mentir. Él había sabido ese número antes que ella. Dante no sonrió, pero algo en la comisura de su boca cambió. Preguntó cómo había estado su madre ese día. Elena dijo que Rosalind había dormido 1 hora por la tarde, había recordado el nombre de su antiguo cartero esa mañana, y había preguntado 2 veces esa tarde qué día de la semana era. Él preguntó si había vuelto a mencionar el invernadero. Elena dijo que no lo había vuelto a mencionar. Consideró sus siguientes palabras durante exactamente 2 segundos, y luego añadió que el hecho de que Rosalind no lo mencionara de nuevo no significaba que lo hubiera olvidado. Dante no respondió. No prometió volver a interrogar a Víctor, no dijo que lo investigaría, y no dijo nada en absoluto. Simplemente condujo. En la puerta, se detuvo frente a la entrada de las dependencias del servicio, en lugar de la entrada principal, y le dijo que entrara por la cocina para no mojar el suelo del vestíbulo. Elena le dio las gracias y salió del coche. Había dado 3 pasos cuando él bajó la ventanilla y la llamó por su nombre. Luego dijo que la próxima vez que el coche no estuviera disponible, se lo dijera y no caminara. Ella dijo que sí. Arriba, detrás de las cortinas de la ventana del dormitorio principal, Sienna Blake estaba de pie observando el coche aparcado en el patio. Vio abrirse la puerta del pasajero delantero, vio salir a la chica y permaneció allí hasta que ambos desaparecieron de la vista. En la segunda semana de diciembre, un camión de reparto trajo 4 cajas de adornos navideños que Sienna había encargado, y los trabajadores las dejaron todas en la entrada de la cocina. Elena intentaba arrastrar la segunda caja por el umbral cuando Nico pasó, dejó su radio y la levantó con una mano. Zay preguntó qué había dentro que la hiciera tan pesada. Ella dijo que no sabía, solo le habían dicho que la llevara al almacén. Él abrió la caja, miró dentro, y luego dijo que había 32 renos de porcelana allí, y preguntó cuántos renos creía ella que necesitaba una casa antes de tener suficientes. Elena se rió. Fue una risa real, que se escapó antes de que pudiera contenerla, y se dio cuenta de que era la primera vez que se reía de esa manera en meses. Nico también se rió y comenzó a apilar las cajas en el almacén. Al final del pasillo, Dante Ferraro los observó durante varios segundos antes de seguir su camino. No le dijo nada a Nico, pero esa tarde, cuando Elena bajó la bandeja del té,
Él estaba sentado en el comedor con un archivo delante, y levantó la vista y le preguntó de qué se había estado riendo esa mañana. Elena dudó medio segundo. Dijo que había sido por los renos de porcelana. Él preguntó si eso era todo. Ella dijo, sí, eso fue todo. La observó por un momento más. Luego bajó la vista hacia la pila de papeles. Desde la puerta, Siena llamó a la habitación con una voz tan ligera como si estuviera bromeando, diciendo que nunca le había preguntado a Nico de qué se reía. Solo se lo había preguntado a ella. Dante no levantó la vista. Dijo que Nico no trabajaba en el segundo piso. Siena se rió y cambió el tema a las invitaciones, pero no se fue de la puerta hasta que Elena se hubo ido. Esa noche, mientras Elena caminaba desde la lavandería de regreso a su habitación, Siena la esperaba en la curva del pasillo. No le bloqueó el paso. Simplemente se quedó allí con los brazos cruzados sobre el pecho y dijo que quería hablar con Elena de mujer a mujer. Elena se detuvo. Siena dijo que entendía, de verdad entendía, que trabajar en una casa como esta hacía muy fácil empezar a imaginar cosas. Le pasaba a todo el mundo. Una persona se encontraba recibiendo un poco de atención. Se le hacían algunas preguntas y comenzaba a contarse una historia. Siena dijo que Dante era amable a su manera y que podría estar agradecido con Elena por todo lo que había hecho por su madre, y que esa gratitud era genuina, pero la gratitud no era otra cosa. Los hombres en su posición no se casaban con mujeres en la de ella. Siena no levantó la voz cuando lo dijo. Habló casi como si estuviera tratando de ayudar. Luego añadió que le decía esto a Elena para que no perdiera el tiempo, porque había visto suceder lo mismo muchas veces en las casas de sus amigos, y nunca había terminado bien para la persona que se quedaba abajo. Elena escuchó cada palabra, no se sonrojó y no discutió. Simplemente dijo que había entrado en esa casa para pagar una deuda, no para encontrar un marido. Y cuando la deuda estuviera pagada, se iría. Siena la miró por un momento, luego dijo, bien, entonces nos entendemos. Elena dijo que sí, y siguió su camino. En su día libre de esa semana, Elena tomó el autobús a Endale para visitar a Tomás. De regreso, estaba esperando en la parada cerca de Green Bay Road, cuando una mujer de unos 46 años se acercó y se paró a su lado, con una taza de café en la mano, y dijo el nombre de Elena. No preguntó, lo afirmó. Elena se volvió hacia ella. La mujer le mostró una tarjeta de identificación con una fotografía. Dejó que Elena la mirara el tiempo suficiente. Luego la guardó, y dijo que su nombre era Claire Whitmore. Dijo que no había venido a asustar a Elena, y que Elena podía irse en cualquier momento. El autobús no llegaría hasta dentro de 6 minutos. Luego dijo que sabía que Elena debía $190,000 porque había sido cofiadora 2 veces. Sabía que su hermano de 19 años estaba en su segundo año de universidad y trabajaba a tiempo parcial en la tienda de repuestos de la avenida Kedzie, y sabía que Elena dormía en el tercer piso de una casa en Lake Forest. Elena preguntó qué quería. Whitmore dijo que no necesitaba que Elena hiciera nada en ese momento. Solo necesitaba que alguien dentro de esa casa supiera que existía un cierto número de teléfono. Dijo que las personas que trabajaban en casas como esa a menudo eran las últimas en saber lo que estaba sucediendo, y las primeras en sufrir las consecuencias cuando todo se derrumbaba. Dijo que había programas disponibles para las personas que cooperaban, y que la deuda no era imposible de resolver si las personas adecuadas estaban sentadas a la mesa. Elena preguntó si estaba tratando de amenazarla. Whitmore dijo que no. Simplemente estaba describiendo la situación. Elena dijo que limpiaba suelos, lavaba la ropa y cuidaba a una mujer de 71 años. No se le permitía entrar en el ala este, no se le permitía contestar teléfonos en el segundo piso, y no sabía nada que valiera el tiempo de Whitmore. Whitmore dijo que lo sabía. Luego añadió que precisamente por eso estaba ella allí, en lugar de otra persona. El autobús llegó. Whitmore le tendió una tarjeta de visita. Elena dijo que no la cogería. Whitmore no retiró la mano. Simplemente la mantuvo allí y dijo que Elena podía cogerla y tirarla si quería. Pero no debía hacer que Whitmore volviera allí solo para dársela. Elena cogió la tarjeta, subió al autobús, se sentó
y mientras se alejaba, deslizó la tarjeta de visita en el pequeño compartimento interior de su cartera, junto a su tarjeta de la biblioteca y una vieja fotografía. Casi sin pensar, de la manera en que una persona guarda un trozo de papel sin saber aún para qué podría servir. Luego miró por la ventana y pensó en cómo necesitaba revisar de nuevo el botiquín esa noche, porque la confusión de Rosalind había sido severa durante la tarde anterior, y Elena no entendía por qué. Elena comenzó a llevar un registro, no porque sospechara algo en particular, sino porque eso era lo que le habían enseñado en su segundo año, que cuando un síntoma fluctuaba, lo primero que había que hacer era anotar la fecha y la hora, no adivinar la causa. Usó las páginas traseras del cuaderno de la compra que se guardaba en el cajón de la cocina, una línea por cada día, y continuó durante 3 semanas. Al final de la tercera semana, colocó el cuaderno en la isla de la cocina a las 11 de la noche, y lo leyó de nuevo desde el principio. Y lo que vio la dejó sentada inmóvil durante mucho tiempo. Los días en que la confusión de Rosalind era peor, no caían en fines de semana, no llegaban cuando el tiempo se enfriaba, y no seguían a noches en las que había dormido mal. Cayeron el 11 de noviembre, cuando la familia Blake vino a cenar. El 20 de noviembre, cuando 4 hombres entraron en el ala este y permanecieron allí hasta tarde. El 29 de noviembre, el día de las fotografías. El 4 de diciembre, el día en que Sienna trajo al diseñador de bodas a la casa. Y en cada uno de esos días, Rosalind comenzaba a adormecerse a media mañana, se dormía y despertaba durante toda la tarde, y por la noche hablaba incoherentemente frente a precisamente las personas que casualmente estaban en la casa. En los días en que no venía nadie, estaba alerta, discutía con Elena sobre la sal en la sopa y recordaba el nombre de su hermana. Elena cerró el cuaderno. A la mañana siguiente, subió después de que la enfermera de noche se hubiera ido, y mientras Rosalind se bañaba, y abrió el pastillero de 7 compartimentos que había sobre la mesa. Había mirado esa caja cientos de veces. Esta vez, contó. La receta del Dr. Kessler contenía 4 medicamentos, y Elena conocía los 4 de memoria, sus formas, sus colores y las marcas estampadas en cada tableta. En cada compartimento para los siguientes 3 días, había una 5ª pastilla que nunca había visto en la receta. No estaba presente en ninguno de los compartimentos para los días restantes. Elena se quedó allí de pie durante casi medio minuto, y se dio cuenta de que sus manos se habían enfriado. Su teléfono estaba dentro del armario, con llave al pie de las escaleras, porque esa era la tercera regla que Margaret le había leído en su primer día, y una que nunca había necesitado repetir. Elena no lo había subido. Cogió un envoltorio de medicamento del cajón, colocó la pastilla sobre él, copió la marca de la tableta a lápiz, luego la devolvió exactamente al mismo lugar, cerró la tapa y bajó. Recuperó su teléfono del armario, salió al patio trasero, se paró fuera de la vista detrás de la pared de la cocina y fotografió el papel, la copia de la receta que guardaba en el registro de cuidados y la página del cuaderno de la compra que contenía las fechas. Luego entró en la cocina, levantó el auricular del teléfono de pared junto a la puerta de la despensa y llamó a la farmacia de Highwood. Dio el nombre de la paciente, leyó la marca estampada en la pastilla y preguntó si aparecía en alguna receta para esa paciente. El farmacéutico dijo que no. Ella preguntó si sabía qué medicamento era. Él dijo que sí, y nombró la clase de fármaco, un sedante, y luego añadió que generalmente no se recomendaba para pacientes de edad avanzada con demencia. Le preguntó quién se lo estaba dando. Elena dijo que no lo sabía. Él guardó silencio durante varios segundos. Luego preguntó si quería que comprobara si se había surtido alguna receta reciente para esa dirección. Ella dijo que sí. Él comprobó, y luego dijo que se había emitido una receta para la misma dirección a nombre de otra persona. Un nombre que Elena nunca había oído antes y que había sido recogido por una enfermera registrada. Luego leyó el nombre de la enfermera en voz alta. Elena conocía ese nombre. Pertenecía a la enfermera de noche que Sienna había traído a la casa. Elena le dio las gracias, colgó el teléfono y se apoyó en la pared de la cocina un rato. Luego, hizo lo único que se le ocurrió en ese momento. Abrió el aparador,
Bajó la caja de lata que contenía las tarjetas de recetas escritas a mano, sacó varias tarjetas del fondo y deslizó entre ellas el papel con la pastilla y la pequeña impresión que había transferido de su teléfono. Luego lo arregló todo como había estado y devolvió la caja a su lugar encima del aparador. No se lo dijo a Margaret. No bajó al ala este. Le había prometido a ese hombre que se lo diría, pero también recordaba muy claramente la tarde de octubre, la forma en que él había abierto su calendario y encontrado una tarde disponible en Milwaukee en 9 segundos. Y entendió que si llevaba este asunto abajo, con nada más que una pastilla y un cuaderno de la compra, entonces en 24 horas, una explicación perfectamente razonable estaría esperando, y ella sería la que sería retirada de la casa. Necesitaba el pastillero intacto en un día en que un extraño estuviera allí para presenciarlo. Esa noche, cuando Elena subió a las 9, la mujer que estaba fuera de la habitación de Rosalind no era la enfermera de noche habitual, sino otra persona, y dijo que había habido un cambio inesperado en el horario. Elena preguntó si la otra enfermera volvería. La mujer dijo que no estaba segura. A la mañana siguiente, la enfermera todavía no había aparecido, y por la tarde, Margaret explicó que Sienna había recibido la noticia de que la enfermera tuvo que irse urgentemente debido a una emergencia familiar en su ciudad natal. Dante aceptó la explicación sin cuestionarla, asumiendo que era una renuncia de rutina. Elena se quedó en la lavandería con una pila de toallas en los brazos y calculó el momento de nuevo. Esa misma mañana, justo después de su llamada a la farmacia, había notado que Sienna colgaba silenciosamente el teléfono de extensión en la despensa. Elena había hecho la llamada a las 10:40 de la mañana usando el teléfono de la casa, dándose cuenta demasiado tarde de que alguien podría haber estado escuchando. En su siguiente día libre, no regresó a Endale. Fue a la vieja parada de autobús y esperó 40 minutos hasta que vio el coche gris aparcado al otro lado de la calle. Claire Whitmore bajó la ventanilla. Elena no subió al coche. Se quedó en la acera con ambas manos en los bolsillos del abrigo y solo hizo una pregunta: si la gente de Whitmore podía hacer algo si alguien era retirado de su propia casa. Una mujer mayor llevada con documentos legales y la firma de un miembro de la familia. Whitmore no preguntó a quién se refería Elena. La observó por un momento, luego dijo que podían, pero alguien tendría que presentarse y hablar. Elena asintió, le dio las gracias y se dio la vuelta. Whitmore la llamó y le preguntó si Elena tenía algo para ella. Elena dijo que no. Luego caminó hasta la parada y subió al autobús de vuelta a casa. Para cuando Elena volvió a subir esa noche, el pastillero sobre la mesa ya había sido cambiado por uno nuevo y vacío, y la antigua enfermera se había ido. La enfermera de reemplazo no preparaba el pastillero con antelación. Y durante las siguientes 2 semanas, Elena lo revisó cada mañana y no encontró más pastillas desconocidas. Sienna había cubierto claramente sus huellas, pero era demasiado tarde. Elena ya tenía la prueba. Lo único que podía ver claramente era que Rosalind estaba mucho más alerta. El último jueves por la tarde de diciembre, se sentó en la silla junto a la ventana, leyendo la columna de obituarios en el periódico local por sí misma, tal como lo había hecho durante 40 años. Y cuando Elena se inclinó para dejar la taza de té a su lado, la placa de identificación de empleada enganchada a su cuello se volteó hacia afuera. Rosalind la alcanzó y la sujetó. La leyó y luego no la soltó. Le preguntó a Elena su nombre completo. Elena dijo: Elena Novak. Rosalind preguntó cuál era el nombre de su padre. Elena dijo: Peter. Rosalind bajó el periódico a su regazo. Preguntó dónde había trabajado. Elena dijo que había trabajado en el puerto en el distrito de Calumet y que había muerto cuando ella tenía 12 años. La mujer se quedó inmóvil durante mucho tiempo, tanto que Elena pensó que había vuelto a caer en uno de sus episodios de ausencia. Luego Rosalind dijo que había conocido a su padre. Elena se enderezó. Rosalind continuó lentamente, y su voz era muy clara, más clara de lo que Elena la había oído nunca. Dijo que en aquel entonces su marido controlaba varios sindicatos en el distrito portuario, y un otoño se envió un informe para que el capataz lo firmara. Un documento que declaraba que un cierto cargamento había sido contado en su totalidad
cuando no había sido contado en absoluto. Dijo que la mayoría de los hombres lo firmaron. Un hombre se negó. No levantó la voz, no presentó una queja y no denunció a nadie. Simplemente dijo que no firmaría con su nombre algo que no había visto con sus propios ojos. Y luego se fue a casa. Rosalind dijo que su marido no le había puesto una mano encima. Enfatizó ese punto casi con amargura. Nadie lo golpeó. Nadie fue a su casa. No pasó nada en absoluto. Simplemente, 2 semanas después, le quitaron sus turnos. Luego su nombre fue pasado. Después de eso, ni un solo puerto desde allí, al norte hasta Milwaukee, al este hasta Gary, o alrededor hasta Detroit, aceptaría su solicitud. Dijo que así operaba su marido. Y la gente siempre imaginaba que las familias como la suya lo arreglaban todo con violencia. Pero la violencia era ruidosa y dejaba pruebas. Mientras que esa lista era silenciosa, legal e imposible de probar para nadie que hubiera existido. Elena permaneció exactamente donde estaba. Recordaba esos años. Recordaba a su padre trabajando en el turno de la mañana en un almacén, haciendo entregas por la tarde y trabajando de noche en una gasolinera en la avenida Keddie. 3 trabajos durante 4 años seguidos. Lo recordaba llegando a casa cerca del amanecer y sentándose en los escalones de la entrada durante un largo rato mientras se quitaba los zapatos porque tenía los pies hinchados. Recordaba a su madre diciéndole a los vecinos que su familia estaba pasando por un momento difícil. Recordaba la tarde de abril cuando tenía 12 años, cuando alguien llamó a la puerta y les dijo que se había desplomado en el aparcamiento de la gasolinera. Tenía 49 años. Su corazón había fallado. Tomás tenía 4 años entonces, y no recordaba la cara de su padre. Durante 15 años, toda la familia había creído que murió porque se agotó trabajando, y eso era cierto. Simplemente no era toda la verdad. Rosalind dijo que lo había sabido desde el principio. Dijo que se había enfrentado a su marido, y lo había hecho más de una vez. Dijo que se había parado en la cocina de su antigua casa y le había dicho que el hombre tenía hijos pequeños y no había hecho daño a nadie, y le había suplicado que quitara su nombre de esa lista. Su marido le había dicho que si lo hacía, 10 hombres más se negarían a firmar la primavera siguiente. Luego le dijo que lo que pasaba en el puerto no era de su incumbencia. Rosalind dijo que no había preguntado una tercera vez. Dijo que eso era lo que no podía perdonarse a sí misma. No que no hubiera logrado detenerlo, sino que había dejado de intentarlo. Luego levantó los ojos hacia Elena y dijo que lo sentía. Dijo que había esperado 15 años para decir esas palabras a alguien de esa familia y nunca había imaginado que esa persona estaría en su habitación sirviéndole el té y vigilando cada pastilla que tomaba. Elena no dijo nada. Se quedó allí con una mano todavía apoyada en el borde de la bandeja. Mientras todo en su mente se reorganizaba lenta y cruelmente en un nuevo orden, la deuda de $190,000, el hecho de que había abandonado su 3er año de estudios, los turnos extra que Tomás había tomado en la tienda de repuestos, todo había comenzado porque a un hombre se le había prohibido trabajar en la industria donde había pasado 20 años de su vida. Estaba ganando un salario de la casa que había creado esa lista. Estaba pagando la deuda con ese mismo dinero. Rosalind extendió la mano para tomar la suya. Elena no la apartó, pero tampoco devolvió el gesto. Le dijo a Rosalind que descansara porque estaba oscureciendo. Rosalind le pidió que dijera algo. Elena dijo que no sabía qué decir hoy. Habló muy suavemente, sin el menor rastro de acusación en su voz. Y luego bajó la bandeja. Lavó cada taza en la cocina. Terminó de doblar la ropa de cama en la lavandería. Luego abrió la puerta trasera. Salió al jardín. Se sentó en el banco de piedra frente al invernadero y permaneció allí en la nieve durante mucho tiempo. No lloró. Solo se sentó con las manos en los bolsillos del abrigo y pensó en cómo a la mañana siguiente todavía tendría que subir al 2.º piso, todavía tendría que abrir el pastillero y contar, todavía tendría que mantener a una mujer de 71 años a salvo dentro de su propia casa. Y se dio cuenta de que la anciana no le debía nada. El hombre que le debía había muerto 6 años antes, y nadie podría pagar esa deuda ahora. Para cuando Margaret salió a llamarla, una fina capa de nieve se había posado sobre sus hombros.
3 días antes de la fiesta de compromiso, Elena se sentó en el borde de la cama de su habitación, en el tercer piso, y escribió su carta de renuncia a mano. Tenía exactamente 4 líneas, sin más explicación que la afirmación de que su presencia estaba creando tensión en la familia y que deseaba terminar su contrato después de la fiesta. Firmó con su nombre, dobló la carta, bajó, caminó por el pasillo hasta el ala este y la deslizó por debajo de la puerta del estudio. Luego fue a la cocina porque sabía que no podría dormir. Cerca de la medianoche, la puerta de la cocina se abrió. Dante Ferraro estaba allí con la carta en la mano. No preguntó por qué. La colocó en la isla de la cocina, sacó una silla, se sentó frente a ella y le preguntó si alguna vez había considerado que su partida también podría herir a alguien. Elena dijo que había pensado mucho en su madre. Él dijo que no estaba hablando de su madre. La cocina permaneció en silencio durante mucho tiempo. Elena miró la carta en el mostrador y dijo que en 3 días él se pararía ante 120 personas y anunciaría que se iba a casar con otra mujer. Dijo que no tenía intención de quedarse dentro de su incertidumbre y esperar a ver qué decidía, porque solo una persona pagaría el precio de esa incertidumbre y esa persona no era él. Dante dijo que aún no había decidido nada. Elena dijo que sí. Ese era precisamente el problema. Él se sentó inmóvil, con ambas manos apoyadas en el mostrador, y no discutió. Finalmente, le preguntó si se quedaría hasta que terminara la fiesta. Ella dijo que lo haría porque Rosalind tendría que sentarse en la mesa de honor durante 4 horas entre personas que no reconocía, y Elena no la dejaría allí sola. Él asintió, recogió la carta y, antes de salir, dijo que no la había firmado. La tarde siguiente, mientras Elena subía toallas limpias al segundo piso, encontró la puerta de Rosalind bien cerrada. La voz de Siena venía de adentro. No era fuerte ni áspera, solo un flujo constante de sonido, cuyas palabras individuales no se podían distinguir a través de la puerta de madera. Belena se quedó en el pasillo con la pila de toallas en los brazos. La puerta se abrió después de unos 2 minutos. Siena salió, la vio y sonrió mientras decía que Rosalind estaba cansada y no debía ser molestada. Luego bajó. Elena entró en la habitación. Rosalind estaba sentada en el suelo con la espalda contra el pie de la cama, agarrando el pañuelo de encaje con tanta fuerza en ambas manos que sus nudillos se habían vuelto blancos. Elena se sentó a su lado y no preguntó nada. Después de un rato, Rosalind habló por su cuenta. Dijo que esa chica le había dicho que si le decía una palabra más a su hijo, se despertaría en algún lugar de Wisconsin la semana siguiente, y la joven que la cuidaba no estaría en ningún lugar donde pudiera encontrarla de nuevo. Repitió la amenaza una segunda vez, casi palabra por palabra, y luego dijo que le había preguntado a esa chica si sabía con quién estaba hablando. Elena preguntó cómo había respondido Siena. Rosalind dijo que había respondido que estaba hablando con alguien que no recordaría la conversación a la mañana siguiente. Luego Rosalind se volvió hacia Elena y dijo que hoy recordaba todo, recordaba cada palabra. Elena la ayudó a volver a la cama, y Rosalind mantuvo el pañuelo de encaje en su regazo durante toda la noche. Alrededor de las 10, después de que Rosalind se durmiera, Elena enderezó la mesita de noche que se había movido de su sitio mientras la anciana estaba sentada en el suelo. La grabadora de mano yacía debajo de la mesa con la tapa trasera abierta, su luz apagada porque la batería se había agotado. Elena la recogió. La casa no tenía ese tipo de batería, así que tuvo que bajar a la cocina y buscar en los cajones, y fue casi a las 11 antes de que lograra reemplazarla. Había 47 grabaciones en el dispositivo. La mayoría eran fragmentos breves, nombres de personas, fechas de citas, una grabación de Rosalind recitando una receta de pastel y otra de ella simplemente cantando. Elena escuchó rápidamente cada una para ver si algo necesitaba ser copiado en el registro de cuidados. La grabación número 29 duraba 41 segundos. Se oía el viento de fondo junto con el sonido distante de unas tijeras de podar. Elena escuchó la grabación completa una vez. La apagó, se sentó inmóvil y luego la escuchó por segunda vez. Después, se quitó los auriculares, colocó la grabadora sobre la mesa y permaneció en la oscuridad durante mucho tiempo. A las 7 de la mañana siguiente,
Usó el teléfono de la cocina para llamar a la clínica del doctor Adrian Kessler y pidió hablar con él directamente sin pasar por su asistente. Le leyó las marcas estampadas en la pastilla, leyó las fechas del cuaderno y le dijo el nombre bajo el cual se había emitido la otra receta. Él guardó silencio por un momento, luego preguntó si todavía tenía alguna de las pastillas. Ella dijo que sí. Él le dijo que Rosalind no debía dejar de tomarlas abruptamente, porque para un paciente de edad avanzada, suspender repentinamente ese medicamento podría ser más peligroso que continuarlo. Dijo que él personalmente reescribiría el plan de tratamiento y reduciría gradualmente la dosis bajo su supervisión. Luego preguntó si alguien más en la casa sabía sobre esto. Elena dijo que no. Él preguntó cuándo podría venir sin llamar la atención. Elena dijo que había una fiesta en la casa el sábado por la noche y que él ya estaba en la lista de invitados. Kessler dijo que llegaría una hora antes y examinaría a Rosalind antes de que la casa se llenara de gente. Esa tarde, Elena le pidió a Margaret 2 horas fuera de la casa para comprar hilo de coser. Caminó hasta la parada del autobús y el coche gris ya estaba aparcado al otro lado de la calle, como si siempre hubiera estado allí. Claire Whitmore abrió la puerta. Esta vez, Elena subió. No habló con rodeos. Colocó la grabadora en el salpicadero, le dio a Whitmore el número de la grabación, le dijo la fecha en que se había hecho y le explicó que Rosalind ni siquiera se había dado cuenta de que había presionado el botón. Whitmore la cogió y escuchó, y durante esos 41 segundos, su expresión no cambió en absoluto. Cuando la grabación terminó, le preguntó a Elena qué quería. Elena nombró exactamente una cosa. Whitmore le preguntó si estaba segura, si eso era realmente todo lo que quería. Elena dijo que sí. Whitmore sacó un formulario, lo escribió, se lo entregó a Elena para que lo leyera, y Elena lo firmó. Luego salió del coche y caminó de regreso a la casa. Elena la abrazó con fuerza, se inclinó hacia su oído y dijo, «Vamos arriba, yo te llevaré». Rosalind no se movió. Soltó la manga de Elena, se apartó de ella y se enfrentó a toda la sala. Con una voz fuerte y firme, dijo que quería decir 3 cosas y pidió a todos que escucharan hasta que hubiera terminado, porque podría no ser capaz de decirlas de nuevo mañana. Nadie intentó detenerla. Lo primero que dijo fue que había visto a esa chica y al señor Kane juntos en el invernadero. No podía oír lo que decían. Solo lo había visto apartarle el pelo de la cara a la chica. Rosalind dijo que no recordaba la fecha. Solo recordaba que el jardinero había estado podando el seto de rosas del sur ese día. Desde el borde del salón, Margaret Hale dio medio paso adelante y dijo lo suficientemente alto como para que todos los cercanos la oyeran, que el registro de jardinería mostraba que el seto de rosas del sur había sido podado el 14 de octubre. Añadió que ella era la persona que aprobaba ese registro cada mes. Al otro extremo de la sala, la expresión de Victor Kane no cambió. Lo segundo que dijo Rosalind fue que 3 días antes, esa chica había entrado en su dormitorio, había cerrado la puerta y le había dicho que si decía una palabra más a su hijo, se despertaría en Wisconsin la semana siguiente. Un murmullo recorrió la sala y luego se apagó. Sienna se adelantó, puso una mano en la espalda de Rosalind y dijo, «Madre, estás cansada». Luego se volvió hacia las personas más cercanas y dijo con una voz a la vez triste y paciente que todos conocían la condición de su madre y que lamentaba profundamente que esto hubiera sucedido esta noche, precisamente esta noche. Rosalind se apartó de su mano. Dijo que había una tercera cosa, y habló más despacio que antes. Dijo que alguien había estado añadiendo medicación a su pastillero. Dijo que no sabía qué era, y no sabía quién lo había hecho. Pero sabía que había días en que su mente estaba clara y días en que no, y los días en que no estaba lúcida siempre resultaban ser los días en que había invitados en la casa. Sienna soltó una risa suave y dijo que esto era precisamente de lo que el médico les había advertido. Que en esta etapa, los pacientes a menudo se convencían de que alguien intentaba hacerles daño. Luego se volvió hacia Dante y dijo, «Por favor, llevemos a madre arriba». Dante no se movió. Toda la sala lo estaba mirando. No miró a Sienna, no miró a Víctor
y no miró a los invitados. Caminó 3 pasos hacia su madre y le hizo una sola pregunta. ¿Estás segura? Luego se quedó allí. No dijo nada más. No defendió a nadie, y no se volvió para explicar nada a nadie. Simplemente esperó su respuesta. Y en los 37 años de su vida, nunca había esperado tanto la respuesta de nadie. Rosalind miró directamente a los ojos de su hijo, y dijo, «Estoy segura». Elena se adelantó. Sacó el teléfono del bolsillo de su delantal, abrió las fotografías y se lo entregó con una voz tranquila y normal. Dijo muy brevemente, «Este es el pastillero fotografiado la mañana del 20 de diciembre. Esta es la receta del Dr. Kessler que contiene 4 medicamentos, y esta 5ª pastilla no está entre ellos». Luego deslizó a la última fotografía y dijo que el medicamento había sido dispensado a la dirección de esta casa a nombre de otra persona y que la persona que firmó por él fue la enfermera de noche traída en noviembre. Siena dijo que no sabía de dónde había sacado la señorita Novak todo eso y que una sirvienta no tenía derecho a tomar fotografías dentro de la casa. Desde el lado izquierdo de la sala, un hombre de unos 55 años se separó de los invitados y se adelantó. El Dr. Adrian Kessler tomó el teléfono, se lo acercó a los ojos, examinó las 3 fotografías y luego dijo que había sido el médico de la señora Ferraro durante los últimos 3 años y que nunca le había recetado ese medicamento. Tampoco había autorizado nunca a nadie a añadir nada a su pastillero. Añadió que la había examinado a las 5 de esa tarde antes de que llegaran los invitados y que había sido el examen más claro y lúcido que había tenido en 6 meses. La sala se quedó tan silenciosa que se podía oír el aire acondicionado dentro del bolsillo del delantal de Elena. La pequeña grabadora permaneció exactamente donde estaba. Esos 41 segundos pondrían fin a cualquier discusión en 1 minuto. Pero había 2 senadores estatales en esa sala, abogados que representaban a 3 familias y personas para quienes oír el nombre correcto era suficiente para asegurar que alguien pagaría el precio al día siguiente. Los dedos de Elena tocaron la tela de su bolsillo y se detuvieron allí. Luego bajó la mano y la dejó descansar a su lado. Siena se volvió hacia Dante y dijo que no podía permitir que algo así arruinara esta noche, que sus padres estaban allí mismo y que miembros de la prensa esperaban fuera de las puertas. Dante la miró. Dijo que alguien le había estado diciendo la verdad durante 7 meses, y él había sido la única persona en esa casa que se negó a escuchar. Luego dijo que no habría anuncio de compromiso esa noche. Subió a la plataforma, tomó el micrófono y se dirigió a la sala en exactamente 3 frases. La velada terminaba allí. Agradeció a todos por venir. Sus coches serían traídos en 10 minutos. Nadie aplaudió. Siena se quedó en medio del salón de baile y lo llamó, su voz todavía controlada, diciendo que la estaba humillando frente a toda esa gente por una anciana senil y una sirvienta. Dante no se dio la vuelta. Elena no dijo nada. Se agachó, recogió la bandeja del suelo, la colocó en la mesa auxiliar más cercana, luego tomó a Rosalind suavemente por el codo y la sacó del salón por el pasillo lateral donde no había nadie para verlos. El último coche pasó por las puertas a las 11:20. El personal de catering contratado estaba apilando sillas, y Elena acababa de llevar a Rosalind arriba, ayudarla a cambiarse y colocar el pañuelo de encaje junto a su cama, cuando Margaret la llamó abajo. El señor de la casa quería verla en el estudio. Cuando Elena llegó a la puerta del ala este, Victor Kane ya estaba dentro. Un delgado archivo yacía abierto sobre el escritorio. Contenía fotografías. Una la mostraba en la parada de autobús cerca de la avenida Green Bay, de pie junto a una mujer de unos 46 años que sostenía una taza de café con la fecha impresa en la esquina inferior. Otra había sido tomada a través del parabrisas de un coche gris aparcado al otro lado de la calle, mostrando a Elena en la acera con ambas manos en los bolsillos del abrigo. La tercera había sido tomada en un aparcamiento a unos 100 pies de la parada, con la puerta del coche abierta y Elena subiendo. 3 reuniones en 2 meses. Victor no miró a Elena. Le dijo a Dante que había ordenado la vigilancia en noviembre, no por ella, sino porque había informes de que agentes federales se estaban acercando a los empleados en las casas de la familia. Dijo que tenía la intención de informarlo
después de la fiesta de compromiso, para no arruinar la ocasión. Luego, con una voz perfectamente tranquila, pronunció la última frase. Esta noche, Dante había terminado su compromiso frente a 120 personas para ponerse del lado de alguien que se había reunido en privado con un agente federal 3 veces en 2 meses. Dante no cogió el archivo. Solo lo miró durante mucho tiempo. Luego le preguntó a Elena, con voz baja, si era verdad. Elena miró las 3 fotografías. Pensó en esa tarde en la parada del autobús, cuando había dicho que no aceptaría la tarjeta de visita, y luego la había cogido de todos modos. Pensó en su día libre en diciembre, cuando se había quedado fuera del coche, y solo había hecho una pregunta sobre una mujer mayor. Pensó en 2 días antes, cuando realmente había subido al coche. Dijo que era verdad. Se había reunido con la mujer 3 veces. Víctor no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Dante preguntó qué le había dado a la mujer. Elena abrió la boca y se detuvo. Pensó en que si revelaba esos 41 segundos, una persona más en esta habitación sabría que la grabación existía. Y esa persona estaba a 2 pasos de ella. Pensó en que si decía que solo había pedido protección para una mujer mayor, tendría que demostrarlo. Y no tenía nada con qué demostrarlo. Miró al hombre sentado detrás del escritorio, el hombre que solo 1 hora antes se había parado en medio del salón de baile y había esperado la respuesta de su madre, y dijo que no podía probar algo que no había hecho. Luego añadió muy suavemente que durante 7 meses había observado a una mujer de 71 años rogar a otras personas que le creyeran, y no rogaría por lo mismo en su propio nombre. Le dijo que creyera lo que fuera más fácil para él creer. La habitación quedó en silencio. Dante no hizo más preguntas. Cogió el teléfono del escritorio, llamó abajo y le dijo a Nico que llevara a la señorita Novak a casa, que la acompañara hasta allí y se asegurara de que estuviera a salvo. Luego colgó y le dijo a Elena que podía subir a recoger sus cosas. Elena se quedó allí 2 segundos más. Tenía la intención de decirle que Rosalind estaba siguiendo el nuevo plan de tratamiento del Dr. Kessler y que necesitaría una observación cercana durante las primeras 3 semanas. Pero Victor Kane todavía estaba allí, y entendió que cualquier cosa que dijera ahora se convertiría en una razón para que quisiera volver. Le deseó buenas noches a Dante y salió. Le llevó 7 minutos hacer la maleta. No fue al segundo piso. Dejó el registro de cuidados en la mesa de la cocina, abierto en la página que contenía el nuevo plan de tratamiento, y dejó la caja de lata de tarjetas de recetas exactamente donde siempre había estado, encima del armario de la cocina. Nico la llevó a la estación Union. En el camino, le preguntó si estaba bien, y ella dijo que estaba bien. No preguntó nada más. Subió al tren nocturno que se dirigía a la ciudad. De vuelta en la casa, poco antes de la 1 de la mañana, Rosalind se despertó y llamó a Elena. Nadie respondió. Se levantó de la cama, salió al pasillo y fue a buscarla. Abrió la puerta de la habitación del 3er piso y encontró el armario vacío. La gente dijo más tarde que empezó a gritar, que apartó las manos de Margaret y que no paraba de decir que se la habían llevado. Se negó a sentarse. A las 2, su presión arterial se había disparado y ya no reconocía a nadie en la habitación, ni siquiera a su propio hijo. La ambulancia llegó a las 2:20 y la llevó al hospital de Evanston. Elena recibió el mensaje de Nico después de que el tren llevara más de 20 minutos en movimiento. Contenía solo unas pocas palabras, diciendo que la anciana había sido llevada al hospital y que pensaba que Elena debería saberlo. Lo leyó 3 veces. Abrió sus contactos y encontró el número de Margaret. Luego se detuvo. Pensó en que si volvía ahora, todo lo que Victor Kane acababa de decir se haría realidad a los ojos de todos en esa casa, y tendrían una razón para no permitirle acercarse a Rosalind nunca más. Pensó en que el Dr. Kessler había establecido un nuevo plan de tratamiento y la estaba monitoreando personalmente, y que en el hospital al menos nadie añadiría nada más a su medicación. Elena apagó la pantalla. Se sentó inmóvil con la frente apoyada en la ventana y no volvió. En el pasillo del 3er piso del hospital de Evanston, Dante Ferraro estaba sentado en una silla de plástico moldeado,
con ambos codos apoyados en las rodillas. Detrás de la puerta, su madre dormía. Nadie más quedaba en el pasillo. Durante los últimos 7 meses, 2 mujeres le habían dicho la verdad. Una yacía detrás de esa puerta. La otra había subido a un tren. Quería ir tras ella esa misma noche, pero sabía que la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su casa destruiría a cualquiera que estuviera demasiado cerca de él. Tenía que limpiar su propia casa primero. Rosalind permaneció en el hospital durante 9 días. Cuando regresó a casa, caminaba más despacio que antes. Su mano derecha temblaba ligeramente y tenía que detenerse a descansar a mitad de las escaleras. Pero después de que el doctor Kessler terminara de ajustar su plan de tratamiento, ya no había más pastillas más allá de los 4 medicamentos que había recetado, y la niebla se había disipado. Recordaba el día de la semana. Recordaba el nombre del hombre que venía a reparar la caldera. Y cada mañana, cuando Dante le subía la bandeja, ella hacía la misma pregunta. ¿Dónde estaba la chica? Él le decía que Elena se había ido. Ella preguntaba por qué. Él decía que no podía explicarlo. El miércoles por la mañana, ella le entregó su peine y le dijo que le trenzara el pelo porque ya no podía mantener los brazos levantados por mucho tiempo. Dante Ferraro se sentó detrás de su madre durante casi 20 minutos. Logró separar 3 mechones, luego los enredó, los deshizo y volvió a empezar. Los enredó una vez más, y al final, la trenza se inclinó tanto hacia un lado que se soltó en el momento en que la soltó. Rosalind se miró en el espejo y dijo que esa chica había hecho esto en 3 minutos cada mañana, y ella nunca se había dado cuenta. Esa tarde, bajó a la cocina. La caja de lata que contenía las tarjetas de recetas todavía estaba en su lugar habitual encima del armario. La bajó, encontró la tarjeta del pastel de ricota y almendras y siguió cada línea exactamente. La primera tanda se quemó por abajo. La segunda no subió. Dejó la tercera en el horno demasiado tiempo porque alguien lo llamó. Llevó el plato final de pastel a su habitación y lo dejó. Rosalind dio un bocado, masticó y luego lo devolvió al plato. Le dijo que no necesitaba fingir que nadie acababa de irse de esta casa. Dijo que todo en la casa sabía así ahora. Dante no respondió. Bajó al estudio y comenzó a hacer lo que debería haber hecho en octubre. Llamó a su contable privado y ordenó una revisión de cada transacción financiera conectada a Sienna Blake durante los 18 meses anteriores. Solicitó los registros de cada llamada realizada desde el teléfono de la empresa de Victor Kane. Exigió el expediente laboral y la licencia profesional de la enfermera de noche que había renunciado en diciembre. Durante los siguientes 6 días, las piezas fueron colocadas en su escritorio una por una. El primer día, el contable informó que 3 meses antes de la fiesta de compromiso, Sienna había contactado con el bufete de abogados de la familia Ferraro 2 veces para preguntar sobre la estructura de la propiedad conjunta después del matrimonio, la transferencia de acciones en 2 empresas de transporte y las condiciones bajo las cuales una esposa podría obtener autoridad para actuar en nombre de su esposo si éste quedaba incapacitado o permanecía ausente por un periodo prolongado. El tercer día, los registros de llamadas mostraron que durante 11 meses, el teléfono de Victor Kane y el de Sienna Blake habían estado en contacto 247 veces, principalmente entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana, y ninguna de esas llamadas aparecía en el horario de trabajo que Victor había informado. El cuarto día, los registros de la enfermera revelaron que se habían transferido $60,000 a su cuenta en 3 plazos. El pago final llegó exactamente 4 días después de su renuncia, y el dinero provenía de una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Delaware, cuyo representante era un abogado que había trabajado anteriormente para la corporación de la familia Blake. Para el 6º día, el cuadro estaba lo suficientemente completo como para verlo. Una vez que Sienna se casara con Dante, obtendría estatus legal dentro de los activos legítimos, y bajo la cláusula que le otorgaba autoridad si su esposo permanecía ausente por un periodo prolongado, controlaría el poder de firmar. Victor, que había estado al lado de Dante durante 15 años y era la única persona fuera de la familia permitida dentro del ala este, tomaría el control de todo lo demás, la parte que no existía en papel.
Dante se quedó allí sentado durante mucho tiempo con la verdad final, la que más tiempo le costó aceptar. La medicación extra no se había añadido al pastillero de su madre porque la odiaran. Ella era la única persona en esa casa que pasaba todo el día junto a una ventana mirando al jardín. Era la única persona cuya presencia en una habitación pasaba desapercibida. Era un testigo, y la forma más barata de silenciar a un testigo no era hacerle daño, era asegurarse de que nadie le creyera más. Lo habían hecho ante sus ojos durante 7 meses, y él los había ayudado cada vez que abría su calendario y le decía a su madre que había recordado el día equivocado. El 9º día, el abogado privado de la familia le trajo otro archivo. Dijo que había usado sus contactos para obtener una copia de la parte no sellada del archivo, fuente de una investigación federal activa. Lo colocó sobre el escritorio y le dijo a Dante que debía leerlo él mismo. Bajo la lista de pruebas proporcionadas por la fuente, solo había una entrada, un archivo de audio, de 41 segundos de duración, grabado al aire libre el 14 de octubre. No había nada más, ni fotografías, ni documentos, ni nombres, ni organigramas, nada sobre el puerto, el sindicato o el ala este. Debajo había una nota del agente a cargo escrita en un lenguaje administrativo seco, que indicaba que debido a que la grabación se había realizado en el estado de Illinois, donde la ley requería el consentimiento de todas las partes, el archivo no podía ser admitido como prueba en un tribunal y se había utilizado únicamente como base para solicitar autorización para llevar a cabo una vigilancia legal de los 2 sujetos nombrados. Luego, en la página final, había un registro del acuerdo con la fuente. La sección que enumeraba las solicitudes de la fuente contenía 3 líneas en blanco, destinadas a dinero, inmunidad procesal y entrada en un programa de reubicación. Las 3 habían sido tachadas. Debajo de ellas, escrita a mano, había una sola frase, y junto a ella estaba la firma que Dante había visto 4 días antes al final de una carta de renuncia. La fuente solicitaba solo una cosa: si Rosalind Ferraro era retirada de su hogar de cualquier manera, las autoridades federales estaban obligadas a intervenir y protegerla. No había otras solicitudes. Dante leyó esa línea 3 veces. Luego colocó el archivo sobre el escritorio, se reclinó en su silla y se quedó inmóvil en esa habitación hasta la mañana. A la mañana siguiente, Dante Ferraro llamó a su abogado y le pidió que organizara una reunión con la agente especial Claire Whitmore. Y fue allí llevando todo lo que había revisado durante los 9 días anteriores, junto con las cosas que solo él poseía. 6 semanas después, Victor Kane fue arrestado en un almacén en Calumet Harbor a las 6 de la mañana. No hubo forcejeo, nadie resultó herido, solo 14 oficiales federales y una orden judicial. Ese mismo día, el Servicio de Impuestos Internos e Investigadores Financieros registraron 4 oficinas pertenecientes a la corporación inmobiliaria Blake. Y para el final de la semana, el nombre de la familia apareció en las portadas de los 2 principales periódicos de Chicago, junto a las palabras «Investigación de lavado de dinero». Sienna Blake salió del edificio de oficinas de su padre a través de una línea de cámaras, sin decir una palabra. En 3 meses, fue formalmente acusada como cómplice de fraude y puesta en peligro de ancianos, perdiendo su puesto en la junta, sus activos y todos los amigos que se habían sentado en la mesa principal esa noche. En cuanto a Dante, firmó un acuerdo de cooperación de 41 páginas. Testificó, entregó todos los activos derivados de actividades ilegales, disolvió todas las operaciones clandestinas que su padre había dejado atrás y conservó los negocios legítimos bajo la supervisión de un monitor designado por el tribunal. Su sentencia final fue confinamiento domiciliario con monitoreo electrónico, reducido bajo la disposición de asistencia sustancial. Llevó el dispositivo alrededor de su tobillo durante todo ese tiempo, y cada mañana trenzaba el pelo de su madre él mismo. Para el 4º mes, la trenza finalmente salió recta. Una tarde de marzo, hizo que su abogado llevara un cheque a Endale. Elena invitó al hombre a entrar, leyó la cantidad y luego lo empujó de vuelta sobre la mesa. Dijo que su padre había trabajado en 3 empleos a la vez durante 4 años y había muerto a los 49 años,
y ningún cheque podía comprar de vuelta esos 15 años. Añadió que no quería pagar la deuda de su madre con dinero de las personas que la habían creado. El abogado se llevó el cheque de vuelta. 2 semanas después, Margaret Hale llegó a la puerta y no pidió que la invitaran a entrar. Dijo que había trabajado en esa casa durante 22 años y había visto muchas cosas, y había elegido llamar a Elena sirvienta para no tener que molestarse en saber quién era Elena realmente. Dijo que lamentaba haber estado en ese pasillo oscuro esa noche de octubre y no haber hablado. Elena la invitó a entrar a tomar el té. Pasaron 14 meses. Elena volvió a la escuela, completó su último año a través de clases nocturnas, aprobó su examen de licencia y aceptó un puesto en un centro de cuidado de la memoria en Evanston, donde supervisaba el turno de la mañana para 11 residentes. Solicitó a la oficina de asistencia financiera del hospital, proporcionó pruebas de sus ingresos y, después de 4 meses de negociaciones, la mayor parte de la deuda fue perdonada, bajo su política para pacientes de bajos ingresos. Acordó pagar el resto en cuotas mensuales de su propio salario. Tomás se transfirió a la universidad estatal y ya no tuvo que trabajar en turnos de noche. Un jueves por la tarde, Dante Ferraro llegó al centro sin flores, sin una caja de anillo y sin que nadie lo acompañara. Esperó en el pasillo hasta que terminó su turno. Dijo que se había fijado en el uniforme demasiado pronto y en la persona que lo llevaba demasiado tarde. Dijo que su madre había elegido a Elena en octubre, pero que él había venido ese día porque había tomado su propia decisión. Elena escuchó todo lo que tenía que decir. Luego expuso sus condiciones una por una, su voz tan tranquila como si estuviera leyendo un plan de cuidados. No volvería a trabajar en esa casa. No se mudaría simplemente porque su madre la extrañaba. Ganaba su propio dinero y seguiría haciéndolo. Y Rosalind no debía ser la mensajera entre 2 adultos nunca más, porque ya había cargado con suficientes cargas de las que otras personas deberían haber hablado por sí mismas. Él preguntó qué se le permitía pedir ese día. Ella dijo una comida, y que no trajera ninguna expectativa que ella no hubiera invitado. Él dijo que dejaría que la comida hablara por él. El domingo siguiente por la tarde, se sentaron en el porche de la casa en Lake Forest. El viejo tocadiscos había sido sacado de la cocina, y esa canción de 1960 sonó de nuevo, su flauta todavía sonando tan rasposa como antes. Rosalind se sentó en una silla de mimbre con el chal de encaje sobre sus hombros, y en la mesa había un plato de pastel de ricota y almendras que esta vez no se había quemado. Tomó la mano de Elena, deslizó el anillo de bodas que había llevado durante casi 40 años de su propio dedo y lo colocó en la palma de Elena. Elena dijo que no podía aceptarlo porque pertenecía a Rosalind. Rosalind dijo que pertenecía a quien se mantuvo fiel cuando todos los demás se fueron, y que Elena había estado a su lado en todas las formas que realmente importaban. Luego pronunció el nombre completo de Elena sin equivocarse en una sola palabra. Esta historia nos deja con algunas verdades muy simples. Una persona mayor que pierde la memoria no pierde su dignidad, y cuando dejamos de escuchar a alguien simplemente porque a menudo olvida, no los estamos protegiendo, los estamos abandonando. El valor de una persona nunca ha residido en el uniforme que lleva, y la persona más amable en una casa es a menudo la que menos se ve. El verdadero poder no es la capacidad de forzar a otros al silencio, es la capacidad de hacerlos lo suficientemente valientes como para decirnos la verdad. Y el amor genuino es siempre lo que queda en los días en que nadie está allí para mirar. Si la historia de hoy te ha conmovido, por favor, suscríbete a nuestro canal, deja un me gusta y comparte este video para que podamos seguir escuchando más historias fascinantes juntos cada día. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Y alguna vez has conocido a alguien que fuera menospreciado por el trabajo que hacía o has tenido a una persona mayor en tu familia cuyas palabras ya no se tomaban en serio? Por favor, deja un comentario abajo. Realmente esperamos escuchar los sentimientos que provienen de lo más profundo de sus corazones. Deseamos a todos los que ven este video una salud duradera y una vida llena de felicidad y paz cada día. Adiós por ahora y nos vemos de nuevo en el próximo